Bien, entonces ahora sí, ya se está grabando esto. Es la primera clase de la unidad 3 de transferencia de materia. Esta parte es muy bonita también, ¿eh? Y, bueno, particularmente es de las partes del curso que me gusta a mí más. Pero para poder entrarle ya de lleno a transferencia de materia, primero revisar esta anotación previa. O sea, son definiciones básicas que ustedes ya conocen y algunas de sus propiedades de estas definiciones. Algunas propiedades supongo ya las conocen, igual y no todas, pero ahorita por eso las vamos a revisar, porque al menos dos de estas propiedades las voy a utilizar mucho, tanto para lo que sigue de la clase como para la resolución de ejercicios, pues sí es necesario tener en cuenta varios aspectos que aquí voy a mencionar, ¿no? Entonces, antes de entrar propiamente ya a la transferencia de materia como tal, ¿no? Transferencia de masa o de moles, primero esta anotación previa o este vocabulario, ¿no? Esta nomenclatura, digamos, más bien, ¿no? A ver, entonces, primera definición que ustedes ya conocen, pues concentración, primero molar, ¿no? Y luego másica, que la molar, pues son las moles de la especie I que están estudiando entre el volumen total de la mezcla que están estudiando también. Entonces, las unidades son moles de I contra metros cúbicos en sistema internacional. O si es en masa, kilogramos de I versus metros cúbicos, ¿no? Fíjense que el comparativo aquí entre estas dos variables, que son extensivas, por cierto, pero ustedes ya saben que cuando hacemos un cociente de extensivas, esto da intensivo, o sea, este cociente va a ser independiente del tamaño del sistema, y de eso se trata, ¿no? Pero no va a ser adimensional, claramente está viéndose esto aquí, como tampoco va a tener cota máxima, ¿no? O sea, por principio de cuentas, pues NI puede ser tan grande como sea, BT también, entonces lo que sí es que es positivo definido, o sea, no hay concentraciones negativas, ni molares ni másicas, ¿cierto? Bien, esto lo voy a distinguir con respecto a la densidad, o sea, aquí voy a hacer un ajuste de lenguaje, ¿cierto? Porque en la densidad, lo que va a ocurrir aquí es que eh, voy a volver a hacer un comparativo de moles contra volumen o de masa contra volumen, pero al mismo nivel. Mismo nivel me refiero a que ibas de nivel individual a nivel total. O sea, de una especie I que se estaba transfiriendo ahí en la mezcla, o a lo mejor que ya estaba bien transferido, pero de una especie en particular a toda la mezcla. Y aquí no, aquí el nivel es el mismo. O sea, es mezcla contra mezcla. Y aquí la misma cosa. Entonces a eso se les llama densidades. También podría ser, ya sea molar o másica, también podría ser que estudiara las moles de I, o sea, de la especie individual, versus volumen de esa I, ¿no? O sea, de volumen parcial me refiero, ¿no? Y entonces también lo piensas como una densidad. Pero cuando el comparativo va a especie mezcla, o sea, como que entre diferentes niveles, ¿no? De individual a generar la mezcla, entonces eso más bien lo entendemos como una concentración. Solamente es un ajuste de lenguajes, pero todos son moles sobre volumen, eso sí. Todos son positivos definidos, con cota mínima cero, pero con cota máxima la que sea, y con las unidades respectivas, ¿no? Ahora, en cuanto a la composición, bueno, vean para empezar que estas de acá arriba son todas variables intensivas, pero dependen de volumen. Por lo tanto, al depender de volumen, pues implícitamente también dependen de la presión y la temperatura. O sea, matemáticamente dependen de eso, pero físicamente también, pues. Pero en cuanto a la composición, pues ahí ya no, porque aquí en la composición, ¿no? Especialmente para sustancias puras, esta se define entonces como, para fracción mol, como las moles de la especie I sobre las moles totales, y en el caso de masa, pues como la masa de la especie I entre la masa total, pero bueno, varias cosas aquí son importantes. Como las moles totales del sistema pues es la suma de todas las moles de todas las especies particulares, pues quiere decir que NI a lo sumo podría ser N total. Eso cuando se tratara de una mezcla de un solo componente, ¿cierto? A partir de una mezcla de dos componentes o más, pues NI no puede ser los totales, ¿no? Pues quiere decir que esta fracción, pues sí que es acotadísima y está acotada por 1. O sea, tiene cota inferior y superior, que es 0 y 1. Entonces esto está normalizado, por eso es que podemos hablar de porcentajes de O sea, lo multiplicas por 100 y ya tienes el 50, 80, 70%, y puedes hablar en ese sentido. Además es adimensional. Aunque debo decir aquí que para efectos
de análisis de unidades en ciertos ejercicios, y de aquí en adelante será así, sí suele ponerle uno allí como unidades a esto, o sea, aunque estrictamente es adimensional, pero uno suele jugar aquí con las unidades y decir, sí, moles de ahí, entre moles totales. Y aunque al final son moles entre moles, sí, pero como son moles de diferente naturaleza, vamos a decir, unas son por especie y otras son de mezcla, sí, para ciertos análisis de unidades de ciertos problemas, sí es útil expresar esto así, o sea, como esas unidades, ¿no? Aquí en general no, ¿eh? O sea, por eso es que me atrevo a decir, sí, adimensionalidad, pero la verdad es que sí, uno debería de pensar en esto como moles de ahí entre moles totales. Más adelante voy a utilizar estas Ns para otra cosa. Entonces, aguas, en otro contexto, eso va a significar flux de masa, ¿no? En otro contexto. Pero en este contexto, pues son moles. Entonces, pero eso lo voy a utilizar ambas notaciones en el mismo parcial, ¿eh? Entonces, ahorita les voy a decir cómo distingan uno que otro. O sea, aparte de que la propia ecuación o el entendimiento de lo que están haciendo les debe decir qué cosa es qué, pues sí va a haber una diferencia en cuanto a notación de moles a flux másico, ¿no? Que al ratito les voy a explicar en qué consiste eso. Muy bien, entonces, pero estas son las fracciones, ¿no? Que también son propiedades intensivas y que vean como aquí no está involucrado el volumen, entonces por principio como que no hay interdependencia directa, al menos no notable de temperatura y presión. O sea, es decir, si tú al agua de horchata con cierta fracción mol de horchata, ¿no? Le cambia la temperatura, como que su fracción mol no debería de cambiar por eso, ¿no? Pero su composición, que es decir, entre volumen total, pues que sí. Si es que el volumen de esta agua cambió, particularmente para gases, pues eso va a ser más cierto. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, eso sí, en fase gas, pues sí se va a ver mucho el efecto volumétrico sobre las propiedades del sistema. Entonces, pues estas son las tres definiciones que les quiero presentar aquí. Yo sé que ya conocen todas, nada más fue un ajuste de lenguaje, pero lo que sí vamos a decir ahora es que en cuanto a las propiedades que van a obedecer estas, ya sé que también las conocen. Es decir, que la suma de fracciones mol o masa de todas las especies de la mezcla multicomponente, pues da 1. Eso es tanto para la fracción mol como para la fracción masa. La pregunta es ¿por qué? O sea, porque todo hay que justificarlo, ¿no? Y la justificación matemática de esto es que, pues sí, si la suma, ¿no? De todas las moles, de todas las especies que viven en la mezcla multicomponente es igual a las moles totales de la mezcla, pues entonces si yo paso dividiendo esta del otro lado, eso, y lo puedo hacer porque no es cero, digo, entonces tendría 1 entre nt que entra a la suma por distributividad, ya que nt es una constante para efectos del índice I. Así que eso te lo puedes imaginar como N1 más N2 más N3 más así, hasta el total de componentes, y todo eso multiplicado por 1 entre NT, pues NT entra por distributividad a cada uno de los sumandos, y en realidad termina siendo la suma esta, NI entre NT. Pero NI y NT es por definición XI, o sea, la fracción mol, y pues ya acabamos, porque entonces suma de fracciones moles de todas las especies en la mezcla multicomponente, pues da 1. Eso es lo que hemos dicho aquí. ¿Dudas? ¿Dudas hasta acá? Yo, profe. Dime. Bueno, antes que nada, más que nada, porque mi computadora está muy pequeña, que si podía cerrar la barra lateral derecha para que se pudiera expandir más la pantalla. Y la segunda de que si esto no aplica para sustancias que están, ahí no aplica la saturación o la concentración, bueno, de la mezcla, o que No, tenga. en cuanto a la suma de estas, no, pues ya ves que no. Ok. ¿Por qué? Porque ve, yo no le estoy pidiendo para estos efectos que la mezcla sea homogénea. Lo que pasa es que ve, si la mezcla fuese heterogénea, o sea, si tuvieras un mezclado heterogéneo y que formaras dos fases, pues lo que pasa es que ahí depende de quién es tu sistema, porque tú pudieras agarrar a cada fase como sistema, o sea, suponte agua y aceite. Entonces, si tú sabes, esos no se mezclan, ¿no? Entonces te forma dos fases. Si cada fase es un subsistema, no, pues entonces cada uno de esos es tratado como un componente independiente. Es decir, te dirías, pues tengo el sistema agua y ahí nomás hay una sola sustancia que es el agua. En todo caso, con las sales que puedan estar ahí, pues si es desionizada, pues uno solo, ¿no?
Y en el caso del aceite, pues otro sistema también de un solo componente que es el aceite se acabó. Por si a ti se te ocurre tomar como caja negra, ¿no? O elemento de volumen, algo que contenga las dos, y te interesa caracterizar ese mediante su fracción small, a pesar de que no están disueltos pues, entre ellos, pues, igual y pudieras hacerlo, ¿no? Eso es, Ok. quién sabe qué sentido tendría, ¿no? O sea, pues es que pensándolo como una caja negra, pues puede ocurrir lo que sea, porque fíjate, cuando tienes un proceso de separación, ¿qué te garantiza que dentro del proceso ya tengas una separación plena o no? O que ya tengas dos fases bien separadas o no. O que entonces tú nada más ves las corrientes de salida y así, si ahí toda la mezcla, como fuese, ¿no? Típicamente homogeneizado, más o menos, pues ahí es donde vale la pena hablar de composiciones, más que en una como la que te acabo de decir, porque si en un momento dado lo necesites, pues tampoco es que tengas por qué restringirlo, o sea, lo que yo veo es que habría otras formas, en todo caso, más fáciles de analizar el asunto, que definiendo fracciones entre algo que es invisible, pero pues, si así lo necesitas, o sea, si te jala el concepto, pues tampoco hay restricción para usarlo, me parece a mí, ¿no? Sí, pero son Okay. sobre todo conceptos que tienen sentido, digamos, para mezclas homogenizadas o que apenas una especie se está transfiriendo o ese tipo de cosas, ¿no? Más que en heterogénea, pero no es que no pudieras hablarlo ahí, ¿no? Sí, Sí, eso está bien. es. Fíjate, sobre todo pensando en... Ay, hijo. Estaba yo pensando en medios heterogéneos que involucraran fase sólida. Pues yo no le veo como restricción, ¿no? O que no pudieras usar estas cosas. ¿Sí? Te digo, qué tan útil o qué tan práctico, pues quién sabe, ese es otro cantar, ¿no? Pero, no, o sea, los resultados aquí puestos no dependen de eso, ¿eh? Muy bien. Entonces, Ok. bueno, el otro, el de fracción masa, ustedes lo tienen que hacer de tarea. ¿Hay alguna duda más? Y de la fracción masa, pues obviamente pues es ir copiando lo que acabamos de decir, el razonamiento anterior, pues para esta ecuación, ¿no? O sea, por poder llegar aquí. Eso es. ¿Hay alguna duda más o seguimos? No, profe. Bien. Ahora vamos a ver qué da la suma de todas las concentraciones de la especie I, o ya sea en versión molar o en versión másica. Y entonces aquí dice que si tú sumas todas estas, el resultado te va a dar la densidad molar o la densidad másica. Eso es lo que dicen estas ecuaciones. Y para convencernos de ello, entonces, como siempre, a partir de la ecuación base de siempre, es decir, que la suma de todos los moles de las especies involucradas en la mezcla multicomponente, pues es el total de moles, cosa que además hace perfecto sentido, ¿no? Pues ahora lo que voy a hacer es dividirlo todo entre el volumen total de la mezcla, ¿no? Izquierda y derecha. Nada más que en la izquierda, otra vez, como es una constante, pues independiente de I, pues esa puede entrar dentro de la suma. Por distributividad, en realidad es lo que está funcionando aquí. Y la otra, pues nada más la dejo expresada, ¿no? Pero justamente las moles de la especie I entre el volumen total, pues es la concentración de dicha especie, y las moles de la mezcla entre el volumen total, pues es la densidad molar. Y ya tenemos el resultado que queríamos. ¿Estamos de acuerdo? Vean, es que justamente esto pasa porque las fracciones moles, mientras que sí están acotadas entre 0 y 1, y además de alguna manera son como complementarias, en el caso pues de las concentraciones, ¿no? Entonces eso no tiene por qué darte uno, ¿no? O sea, no se espera que eso pase, ¿no? Y en cuanto a la suma, pues, de las concentraciones másicas, pues es lo mismo, la suma de todas ellas da la densidad másica. Y entonces queda de tarea justificar esto de la misma manera que lo hicimos aquí, ¿no? O sea, es decir, todo lo que haga del lado izquierdo, pues puede ser hecho a imagen y semejanza del lado derecho, ¿no? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. Ahora entonces quiero convencerlos de que estos dos conceptos de concentración de una especie y composición se pueden relacionar ambos.
Y se pueden relacionar en el caso de la versión molar, diciendo así que la concentración de la especie I es igual a la densidad molar de la mezcla multiplicada por la fracción mol de la especie que estoy estudiando. Con respecto a la versión másica, lo mismo. Toda la concentración de masa de la especie I estudiada es igual a la densidad másica de mezcla por la fracción masa de dicha especie. Y esa es la manera de relacionar estos dos. He puesto entre cuadrito, ¿no? Esta fórmula, esta ecuación, también tuve que haberlo hecho de este lado, porque son importantes estas relaciones para nosotros. O sea, yo la voy a estar manejando aquí está mucho, sobre todo en esta introducción, pero quizá también, ¿no? Y también en la resolución de algunos ejercicios, voy a echar mano de estas, ¿eh? Entonces, si no las conocían, pues es bueno que la conozcan, la entiendan, la manejen y la memoricen también, porque sí son muy importantes. Bien, entonces, pues para convencernos de esto, vamos a la definición de la fracción mol de la especie I, y esa se define como moles de la especie, entre moles totales, y lo único que hago es dividir arriba y abajo entre volumen total, porque eso desde el punto de vista algebraico pues fue como multiplicar por un 1 especial, del tipo 1 entre BT, y divides lo mismo. Entonces, por definición, justamente las moles de ahí sobre el volumen total de mezcla, pues es la concentración de esa especie, y las moles totales entre el volumen total, pues es la densidad molar. Y entonces tenemos que el cociente de estas dos, pues es la fracción. O sea, es decir, la fracción mol la podemos calcular vía moles individuales entre moles totales, o bien entre, digamos, la concentración individual y la total, que sería densidad molar, ¿no? O sea, pues la relación es la misma, ¿verdad? Y entonces ya nada más de aquí despejamos a CI, y entonces ahí se ve como, o sea, la concentración de la especie se ve como densidad molar por fracción moles de dicha especie. Queda como tarea entonces de hacer lo mismo para la versión básica. Eso se los dejo hacer a ustedes. Esta tarea moral, ¿eh? O sea, no me la tienen que entregar ni nada, pero pues sería bueno que ahora que se pongan a hacer su apunte estén limpio, pues de una vez completaran allí otra parte, ¿no? Porque a lo mejor pudiera ser que alguno de estas cosas las preguntara en el examen implícitamente en algún ejercicio o algo así. O sea, como parte de... Bueno, ahora vamos a definir peso o masa, más bien molecular media, ¿no? Masa molecular media, que masa molecular y peso molecular se entienden de la misma forma, ¿no? Ahí le pueden poner PM y es lo mismo. Nada más que para efectos del lenguaje del libro, o sea, de nuestro texto, pues voy a irme con él. O sea, y con él y con los que utilizan, o sea, que la notación, pues, de fenómenos de transporte, también el Welty, el Treival, otros textos, utilizan como notación a peso molecular M mayúscula, ¿no? Sea que sea por mezcla, o sea, con una barra aquí arriba, o que sea por individuo, como estoy poniendo aquí, o sea, para cada especie. ¿Está bien? Entonces, pues es el peso molecular medio y la definición, la voy a dar a continuación. Nada más primero recordando de cómo se define el peso molecular para una especie individual. Y seguramente en química les habrán dado alguna definición pues muy elocuente, ¿no? Y muy formal, ¿no? Aquí lo vamos a entender el peso molecular como el factor de conversión que te permite pasar de masa, o de más bien de moles a masa. Y también al revés, ¿no? Si hacemos el despeje respectivo. Entonces, justamente el peso molecular me permite hacer eso, ¿no? Y entonces, con base a pues entonces el peso molecular medio va a ser la misma gracia o el mismo chiste del peso molecular individual, solo que peso molecular por especie me permitía convertir de unas unidades físicas a químicas para la especie, pero del peso molecular medio me permite hacer lo propio, pero para toda la mezcla total. Está el chiste, y aquí viene heredada, si quieren, una posible definición de esta, porque si despejan de aquí al peso molecular medio, entonces te va a ser como la masa total de la mezcla entre las moles totales, y ahí está su definición, ¿no? Eso es, como corolario esta definición podemos ver que este peso molecular se puede obtener, y algunos dan como definición esta que estoy poniendo aquí, justamente como el promedio ponderado de los pesos o masas moleculares de cada especie, y la ponderación está dada por la fracción mol. La fracción mol, porque aquí la NI, o sea, las moles de I, hacen como el papel de factor de frecuencia, y las moles totales, pues el total de especies entre que tienes que dividir para que esto sea un promedio. Sí, pero NI entre NT, pues es XI. Entonces aquí está el factor de peso para a esta masa molecular. ¿Sale? Y entonces quiere decir que a cada masa molecular de cada individuo lo multiplicamos por
qué tan presente está en la mezcla, ¿cierto? Hacen la suma de todo eso y eso les va a dar el peso molecular medio. O si lo quieren hacer no por composiciones molares, sino más bien por composiciones básicas, entonces ahora la ecuación sería esta. Es el recíproco de la masa molecular media igual a la sumatoria, o la suma más bien, de las fracciones básicas individuales entre su masa molecular, ¿no? Esto es obtener el recíproco de la masa molecular media. Y para ello, pues hay que probarlo. O sea, digo, como que sí tiene sentido hacer esta definición, pero a lo mejor como que cuando vemos esta otra definición ya algo está pasando raro ahí, ¿no? Porque no se vale combinar, ¿eh? O sea, aquí no se vale poner WI, porque ya me va a estar mal eso. ¿Sí? Entonces, tienen que seguir cuando son, cuando quieren calcular por fracciones molares, pues tienen que seguir esta ecuación. Pero si en un problema dado de lo que disponen es de fracciones en masa y no molares, y no quieres convertir de uno a otro porque necesitas una base de cálculo, porque no sé qué, bueno, entonces, o hacer transformaciones de uno a otro, entonces utilizas directamente esta fórmula. Por si tienen que ser súper respetuosos de ellas, ¿no? Esta va de tarea, pero más o menos se arma así. O sea, la justificación es la siguiente. Lo voy a hacer para presión mol, ¿no? Entonces resulta aquí que pues, la masa total es la suma de todas las masas individuales. Esto ya sabemos, que viven en la especie. Ahora lo que voy a hacer es expresar esta masa total y también a las masas individuales a partir de moles. Y para poderlo hacer, entonces necesito el concepto, en este caso de la mezcla, pues de masa molecular media, y en el caso de cada una de las especies, pues de la masa molecular de la especie I en cuestión. Entonces aquí significa que, bueno, sustituyendo lo que es natural, vamos, entonces tenemos que moles totales por masa molecular media es igual a la suma de las masas moleculares de cada especie por sus respectivos moles, ¿cierto? Esto. Entonces ahora lo que hago es dividir toda la ecuación entre los moles totales. Se puede hacer porque eso no es cero. Y otra vez, como esta es una constante frente a la suma, es decir, frente al índice, no depende de él, entonces quiere decir que él puede distribuir a cada uno de los humanos. Y eso es lo que hace. Y por lo tanto esa NT pues ya se ve dentro, en cada sumando de la suma completa, ¿no? Y entonces tenemos que NI entre NT, por definición, de hecho es la fracción mol de la especie. Y entonces ya llegamos a donde queríamos. Oiga, Evidentemente aquí en la... Dime, ¿qué pasó? no nada más rápido de que si el recíproco del peso molecular tenía un nombre para definirlo. No. O sea, simplemente estás calculando el recíproco del peso molecular. O sea, obviamente aquí hay quien quieres, usas al peso, a la masa molecular media, ¿no? Entonces, otra forma de ver esto, pues es como, pues despeja, ¿no? Entonces pones a la masa molecular aquí arriba y a toda la sumatoria acá abajo, y entonces ahora sí, ¿no? Pero como que aprenderlo así es un poco más difícil, se me hace a mí. Es mejor, mejor lo calculas de esta manera, ¿ya? ¿Sale? Y de tarea les queda a ustedes hacer pero, para hacerlo, entonces tienen que empezar de su bisconverso, ¿no? O sea, no de que la masa total da la suma esta, sino más bien que los moles totales dan la suma de los moles, ¿no? Y ahora sí, esos moles dejarlos en términos de la masa ahora, y a peso molecular, medio por componente, y hacer cuentas, ¿no? Y le van a llegar aquí. Eso es lo que tienen que hacer, por eso lleva de tarea, ¿no? Entonces, una vez definidas estas cosas, ahora me gustaría aprender, ¿no? De que si tengo algún problema, por ejemplo, de balance de materia y energía, ¿no? Donde en alguna de las salidas o las entradas, en alguna de las corrientes, vamos, tengo yo composiciones en fracción mol y entonces en masa, y se trata de dejarlas todas en moles, o al revés, ¿cómo le haría, no? Para pasar fracción moles a masa, pues la idea es la siguiente. Entonces, lo que tienen que hacer es que a la fracción mol la tienen que multiplicar por su respectivo peso molecular y entre el peso molecular promedio. Y ya, de esa manera obtienen la fracción masa. ¿Así está bien? Eso es lo que dice esta. Si quieren al revés, o sea que tienen como dato a la fracción masa y quieren fracción mol, pues nada más despejan de allí, ¿no? Y ya, se acabó. O sea, esta ecuación es válida de vuelta. Y aquí la razón, pues es bien fácil,
como la fracción masa se define como masa de la especie I entre masa total y la masa por cada especie se calcula como moles de I por su respectivo peso molecular y la masa total se calcula en términos de moles como la masa de toda la mezcla multiplicada por el peso molecular medio, pues ya el resto nada más es dividir N y entre NT, que esa es la fracción mol de la especie I, y justamente llegamos a lo que acabamos de decir. Y ya estás. Y dirán, bueno, sí, pero luego, ¿cómo calculo el peso molecular medio, no? Porque para calcular el peso molecular medio necesito de fracciones. Sí, pero por eso vas a utilizar esto que está acá arriba. Es decir, si lo que quieres es cambiar fracciones moles a masa, tienes todo. Porque tienes esta fracción mol, que tienes como dato, tienes el peso molecular de la especie I, que se viene en tu tabla periódica. Este lo vas a calcular pues, como el promedio que es, pero a partir de fracciones moles que sí tienes. Entonces, aquí utilizarías los de todas las especies, ¿no? Entonces calculas este y adiós, ¿no? Ahora, si lo que quieres es exactamente al revés volteado, calcular fracciones mol a partir de masa, pues haces el despeje, WI las tienes, la masa molecular por especie también, pero obviamente en este caso el peso molecular medio no lo vas a calcular con porque tu información ahora está dada por fracción masa. Pues ahora tu dato es fracción masa. Ah, bueno, entonces utilizas este de acá. Esa es la otra ecuación. Y entonces, pues ya, con esta fracción en masa calculas el recíproco ya despejas de aquí a la fracción masa y la pones y ya, con eso tienes fracción molar ahora, ¿vale? Entonces, pues es así como se utiliza esto. Y ya nada más como última propiedad, que de hecho es la que quiero utilizar aquí cualitativamente, es decir que ahora, fíjense, ya aprendimos a relacionar, por una parte, fracciones masa con fracciones mol. O sea, entre composiciones ya hay una relación. Y también tenemos el modo de relacionar composiciones con concentraciones, o sea, cambiar de composiciones a concentraciones. Pero lo que no hemos aprendido a hacer es cambiar concentraciones básicas a molares. Eso no lo hemos hecho, y eso es lo que voy a hacer ahora. Y bueno, aquí la afirmación, y también con la densidad, es de que si yo quiero cambiar de composición molar a másica, nada más multiplíquese la molar por su peso molecular de la especie y ya llegaste a donde quieres. Y lo mismo va a ser para la densidad, o sea, para la densidad de toda la mezcla. ¿Quieres pasar de densidad molar a másica? Pues utiliza peso molecular, pero por promedio, ¿no? O sea, que es decir, el de la mezcla. Y la razón es la siguiente. Como sabemos que la masa de I se puede obtener a partir del peso molecular de la especie por las moles de I, entonces simplemente divido a toda la ecuación entre el volumen total, toda la mezcla, y yo sé que por definición masa de I entre el volumen total, pues eso es la densidad másica de la especie, y moles de I entre volumen total, pues esa es la concentración de la especie I, y entonces ya tenemos que la relación que ustedes conocen para pasar de moles a masa también se preserva en el sentido de concentraciones, pero no de composiciones, ¿ya? O sea, como que en el caso de composiciones es un poco más complejo que nada más haber multiplicado por MDI. A ver, para que me explique. Nosotros sabemos que MDI se obtiene como moles de I por peso molecular de la especie, y esa misma concentración se respeta si estamos hablando de concentraciones. Es decir, la concentración básica va a terminar siendo la molar por su peso molecular. O sea, tiene la misma cara, si aquí pusieras masa de I, N de I, pero en el caso de fracciones se complica un poquito, aunque por principio de cuentas sí tiene la misma cara ahí arriba, sí, pero eso va entre peso molecular medio. Y eso se debe justo a que estas cosas están normalizadas. Es decir, a que en masa de I, moles de I, hay dividido por ahí un masa total y unas moles totales, y entonces tiene eso que verse reflejado aquí de alguna manera como un cociente en los pesos moleculares. Y ese divisor pues, no tiene que ser otro más que el peso molecular medio. O sea, es decir, el de mezcla. ¿Sale? Entonces, pero salvo este detalle, como la estructura de todas las ecuaciones va siendo la misma, ¿eh? Sea que estén hablando de moles a masa, o de concentración molar a másica, o de composición, como que todas tienen la misma cara, salvo que este está normalizado. Es decir, están haciendo como una fracción de masa molecular, vamos. Déjenme ser abusivo, pero de alguna manera están haciendo eso. ¿Sale? Entonces, pues es así. ¿Dudas? No. Muy bueno. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia. Primero, en la primera parte les voy a recordar pues, la ley de Fick,
que ya la vimos en la introducción de transferencia de calor, pero vale la pena volver a detallarla, porque quiero hacer también un ajuste de lenguaje por ahí, ¿no? Varios ajustes de hecho de lenguaje. Entonces, pues iba a servir este pequeño repaso, ¿no? Entonces, como 3.1 vamos a revisar el flujo de materia, versión moles o versión masa, de la especie que estamos estudiando ahí, transferida por difusión molecular solamente en el medio multicomponente M. Y para ello, pues diríamos lo siguiente, que el flujo de la propiedad transportada por ecuación molecular en la dirección de transporte, eso va a ser igual a menos un parámetro de transporte, que se va a significar facilitador al transporte, y eso multiplicado por el gradiente de la propiedad impulsora del transporte con respecto a la dirección de transferencia, ¿no? Esta ecuación genérica ya la habíamos visto, porque fue la manera en que generalizamos la ley de viscosidad de Newton, y entonces así le llegamos a la ley de conducción de calor de Fourier, y así mismo le vamos a llegar a la de Fick, que de hecho ya lo habíamos hecho a inicios del parcial pasado, nada más aquí estamos recordando lo que hicimos. A eso sí, definimos una notación especial para el flux de moles de la especie por difusión molecular, y eso le llamábamos J mayúscula, ¿no? Y que en coordenadas rectangulares entonces lo tenía tres componentes, J, I es la especie, en X, en Y y en Z. Y eso tiene comunidades, pues, moles de la especie estudiada, que se está transfiriendo en la mezcla estudiada, el segundo para que esto sea un flujo, y entre metro cuadrado para que esto sea una densidad superficial de flujo de moles de I, que es lo que estamos estudiando aquí, difusivos, Entonces esto va por difusión molecular. Y entonces, simplemente ya teniendo este lenguaje, echar a andar la ecuación constitutiva genérica y literal que puse aquí para este caso en particular, y en particular vamos pensando que la dirección de transporte fuese Y, entonces yo pondré un menos, pero acuérdense que este menos siempre va, luego el parámetro facilitador de la transferencia de moles, en este caso de la especie I, hay que poner ambas especies en el medio multicomponente, aunque este medio no fuese multicomponente y fuese puro también, pues entonces hay que poner los dos, ¿cierto? Y luego el gradiente de la propiedad que impulsa la transferencia. Y como toda la vida, la transferencia de moles, igual que la de calor, igual que la de momentum, va a ser, o sea, la dirección de transporte va a ser en la dirección de decaimiento de la propiedad impulsora. O sea, se va a transferir de donde está más concentrado de moles de la especie a donde menos, ¿no? Como en el café, pues el café se transfiere de donde tiene más concentración a donde no hay, ni modo que fuese al revés, ¿no? Entonces, muy bien, entonces eso es este gradiente. ¿Qué va a ser negativo por lo que acabo de decir? O por lo menos va a tener un signo distinto a la J, porque avanza en la dirección de decaimiento de Por lo tanto, siempre tienen que poner un signo menos ahí para compensar la situación. Si J era positivo, el gradiente era negativo y necesitas menos. Pero si por como elegiste tu sistema de coordenadas, J te salió negativa, el gradiente va a salir positivo y de todos modos necesitas este signo menos. Estos dos contrapuntean en signos porque mientras decae, el otro avanza. Ese es el asunto, ¿vale? Bien, y esa es la ley de difusión molecular de Fick. Entonces, si pamplinas aquí de que la difusividad molecular binaria, así se llama a este término, coeficiente de difusividad molecular binaria de transferencia de I en el medio M, todo ese poema es un nombre de esta cosa, pues va a depender, claro, de la sustancia I, de su fase, ¿no? Es decir, no va a ser lo mismo cómo se transfieran por ejemplo, el café en el agua, que si tú pones lechera en el agua, que si pones cualquier otro componente en el agua, pues la facilidad de transferencia no es la misma. O sea, por especie cambia, ¿no? O sea, depende de la sustancia ahí, y también de la fase en la que esté. Pero también depende del propio medio M, porque no es lo mismo transferir café, que es la misma sustancia en agua, ahora estoy cambiando el medio en el que estoy transfiriendo, que el café en la leche. O sea, el medio fue el que cambió, no la sustancia que se está transfiriendo, pero de todos modos la difusividad no tiene por qué ser la misma en un caso u otro. Y como es una propiedad de estado, pues tiene que depender de la temperatura y de la presión, o sea, es una propiedad intrínseca al fluido que estén analizando, al componente que estén estudiando, y va a depender de la temperatura y la presión, cual dependen otras propiedades dinámicas de estado, pues como la densidad, como la CP, como la CB, bueno, en nuestro caso concreto, como la viscosidad, o cuando se sigue la ley de Newton, la K, conductividad térmica, en fin, ¿no? O sea, como tantos parámetros de estado, ¿no? Ahora, en principio, la facilidad de difusión de la especie que estén estudiando A en B
no tiene por qué ser la misma que la facilidad de transferencia de ven A. O sea, por mucho que los dos componentes sean los mismos, pues no va a ser lo mismo como ¿eh? Y si ahora yo pongo en superexceso A y es el que tiene que transferir en A, no tiene este porque tiene la misma facilidad que tenía el otro para transferirse en L. En principio no, pero si hablamos de componentes binarios, ¿no? Binarios de veras, y además una solución ideal, particularmente un gas ideal, entonces, pues resulta que sí, da lo mismo estudiar entonces la difusividad de A en B que de B en A. Entonces, para gases ideales y mezclas binarias, esto sí es cierto, ¿sale? Pero fuera de eso no estamos seguros, porque además en general, si la mezcla es multicomponente, aquí lo que ando diciendo es que I es pura, o bueno, pero M es, pues puede ser un componente puro o también una mezcla, pero ya homogeneizada. Incluso también pudiera pasar que la especie I, la supuesta especie I, también fuese en realidad multicomponente, pero ya bien homogeneizado. Y entonces la cosa es que al final, en realidad es dando una interacción binaria en realidad, ¿no? ¿Sí? Porque si yo estudiara, por ejemplo, la transferencia de café en el agua, pero también del azúcar y también de la leche, y todas las transferencias simultáneas, ¿cierto? Pues entonces la interacción esta ya no sería binaria, pero eso es muy difícil de describir, tanto para efectos de determinar el parámetro como para todos los que quieran. Entonces, para efectos de estudios teóricos, siempre piensas que la interacción es binaria, ¿eh? O sea, primero estudiarás la transferencia de café en el agua, luego ya que esto esté bien disuelto, pues la transferencia de la leche en esta mezcla binaria y luego la del azúcar en esa mezcla ternaria. Así va, pero siempre es el estudio de transferencia, siempre binario, para facilidad sobre todo de la determinación de los parámetros estos, ¿eh? No tiene caso hacerlo de otra manera, ¿no? Muy bien, nada más nos complicamos y imagínense además las tablas, ¿no? ¿Cómo quedaría eso? Y no tiene chiste, ¿eh? Además hacerlo así. En principio, ¿no? Digo. Entonces, si para un medio isotrópico, aquí lo que significa es que no hay dirección de transporte preferido por efectos de la naturaleza del cuerpo, es decir, por efecto de cómo está constituido él, porque estamos pensando que, por ejemplo, cuando se transfiere no se sale en el agua, pues el agua está, pues tiene la misma naturaleza estructural en todas partes, ¿no? Entonces no va a haber una dirección de transporte favorita, pero si estamos pensando, por ejemplo, en una cierta transferencia en un medio poroso, por ejemplo, en un catalizador o algo así, o en un lecho empacado, donde a lo mejor sí la porosidad cambia de región a región, o sea, los huecos, los tamaños de los huecos, pues entonces sí tienes una naturaleza como diferente en cada parte, y entonces, pues esto no sería una constante, ¿no? Variará con respecto a la posición, pero además ahí ya no estarías hablando de una difusividad molecular, ¿eh? De hecho, en medios porosos, como el que acabo de describir, no haces, es incorrecto pensar en una difusividad molecular ahí. Ahí sí hay una difusividad, pero es de otro estilo, que quizás les mencione después, ¿no? Pero bueno, es que, de hecho, es una difusividad efectiva, ¿eh? Pero más al ratito les hablo de ello. Pero entonces lo que digo es que si el medio es isotrópico, o sea, no hay dirección de transporte favorita por la naturaleza del medio, la difusividad va a ser una constante, ¿no? Eso es. Es decir, y que la temperatura y la presión se mantengan. La ley de Fick se puede generalizar de esta manera. Si yo hago el cálculo de los fluxos de moles de la especie Y para cada dirección, es decir, si también hago el estudio de dirección de transporte X, y si también lo hago en dirección de transporte Z, pues puedo escribir una ley de Fick ajustada para cada caso, donde el gradiente que estoy estudiando pues va con respecto a la dirección con la cual está variando la concentración, ¿no? De X, de Y, de Z respectivamente, y entonces toda esta información se puede agrupar en un solo vector, ¿no? En una operación vectorial, y entonces sería para este medio isotrópico, que la menos difusividad binaria de I transferido en M, eso va a multiplicar al gradiente completo. Ya saben que este gradiente es el operador vectorial de derivadas parciales en X, en Y y en Z, todas actuando sobre la concentración, porque aquí estoy pensando que esta es una función de 3 variables al menos, X y Z. Aún podría ser función o no del tiempo, pero por lo pronto pues estoy pensando que pudiera ser función de las 3 variables de posición. Muy bien, y esta ecuación es genérica, también la pueden echar a andar en coordenadas cilíndricas y esféricas si quieren, pero nada más que ahí, pues sí tienen que pagar en los factores de escala, ¿no? Por el cambio de coordenadas en algunos componentes de J. Bien, pero eso lo pueden encontrar en una tabla ya hecho del BIRT, ¿cierto?
y él ya les dice cada flux molar en cada dirección, por ejemplo, en esféricas, cómo se calcula exactamente, ¿no? Muy bien, entonces, pero de manera general, pues así lo podemos pensar. Ya nomás aquí para darle el nombre al coeficiente de difusividad molecular de la especie, ¿no? Porque acá arriba no lo dice. Y entonces ahora hacer la siguiente, el siguiente ajuste de lenguaje que voy a empezar a hacer ahora, ¿no? Fíjense que si en lugar de estar transfiriendo moles, transfiero masa, pues estoy en unidades másicas, y entonces es bien común encontrar en los libros de fenómenos de transporte que en lugar de ponerle a eso J mayúscula, le nombren J minúscula. Es lo mismo, es un flux difusivo, ¿no? De la especie I, pero ahora están en unidades de masa. Y de hecho, en general eso va a pasar. Si yo en lugar de definir letras mayúsculas para el flux, lo defino como letra minúscula, entonces están pensando másico. Si es mayúscula, es versión molar. O sea, se va a hacer el lenguaje que vamos a estar manejando aquí. En el sentido de masa y en coordenadas rectangulares tendré otra vez 3. Ahora con las unidades kilogramos de I, porque es en esas unidades básicas donde estoy estudiando, de la especie que se está transfiriendo sobre segundo, porque estoy calculando el flujo de esa especie que está entrando o saliendo a través de un volumen de control o a través de su superficie, entre la superficie sobre la cual está incidiendo y que es perpendicular a la dirección de transporte, que es metros cuadrados, por eso estoy poniendo el sistema internacional. Y entonces la ley fickiana se ve exactamente de la misma forma de la otra, o sea, con un menos aquí, con este parámetro de transporte empírico, que significa facilitador a la transferencia de la especie INM, sí, pero con minúscula, que eso quiere decir que esto está en kilogramos, y por lo tanto la concentración, ¿no?, que va a ser propiedad impulsora aquí, de transporte de masa en este caso, pues ya no es concentración molar, sino es concentración másica, por esa razón, y eso va a generar entonces estas unidades. Entonces, pues esta es la ley de Fick, pero en versión masa. Y ahora lo que voy a hacer es diferentes versiones de esta ecuación, tanto en versión masa como en versión molar, porque hay varias formas de escribirlo. Y eso es así porque hay varias formas de escribir el gradiente de la propiedad impulsora. Bien, entonces en primer lugar yo les he presentado estas dos ecuaciones que están aquí, que son las que acabo de poner. Pero, y entonces haciendo uso de una propiedad, de la propiedad número 2, me parece que les acabo de poner aquí arribita, ¿eh? Aquí, por eso yo les decía que a cada ratito voy a estar utilizando esta o esta, ¿eh? O sea que ahí aparece un motivo por el que sí, o este y este. Y a continuación voy a hacer uso de esas cosas aquí. Porque entonces quiere decir que la concentración molar de la especie o la concentración másica, la que quieran, la pueden ver como la fracción mol o la fracción masa respectivamente, multiplicado por sus respectivas densidades molar o másica respectivamente. Es decir, esto se puede ver como C por XY. Y si esa C es constante, y aquí sí estoy supeditado a esa situación, y bueno, y hay muchos problemas físicos que se obedecen a ese, que fíjense curioso, ¿eh? Una cosa es que cambie la concentración de cada especie, y otra es que cambie su densidad molar de toda la mezcla en el espacio. O sea, como que son cosas distintas. Si yo puedo pensar que esta cosa más o menos es invariante en la posición, pues entonces la puedo sacar del gradiente, ¿eh? Eso no siempre se va a poder. Y entonces aquí quedó simplemente el gradiente de composiciones, ya no de concentraciones. Que esta, pues es adimensionalizada, no depende del volumen y por lo tanto no directamente de la temperatura y de la presión. De hecho, pues típicamente no, a menos que haya cambio de fases y pasen otras cosas ahí, pero si no, y de hecho típicamente no, vamos. Entonces, esta sí, pero esta no. Entonces, son gradientes aquí de composiciones y esta composición también se puede entender como una propiedad impulsora. No solo la concentración, él es también propiedad impulsora. De hecho, ¿saben qué? Yo cuando les definí por primera vez la ley de Fick, es decir, acá, o incluso al inicio del parcial pasado, que fue la primera vez que les presenté la discusión, debí de presentárselos en esta versión. O sea, no en la versión concentración aquí adentro, sino en la versión composición. Y entonces multiplicarlo por una C ahí afuera. O sea, la ley de Fick buena es esta. O sea, diciéndolo de otra manera, en dado caso de que C no fuese una constante y que no pudieran meter ok, entonces la ecuación esta como que queda invalidada, pero esta sigue siendo válida. O sea, porque la ley de Fick buena es esta. ¿Estamos de acuerdo? Yo, por efectos de no quererme meter en
abandonar en esas cosas desde el principio, pues soy muy laxo y se los presento así, pero en realidad debí de haberles presentado esto, ¿sale? No, nada más que siempre me espero hasta este momento para hacer esa adecuación, ¿no? Entonces, pues esta es la versión buena, ¿no? Tanto para efectos del cálculo de fluxos molares como másicos. Es lo mismo. Y aquí yo creo que es más evidente sacar la última ecuación. O sea, deducir la ecuación 4. Y lo voy a hacer a partir de la ecuación 1. Porque nosotros ya sabemos relacionar concentraciones moles a masa. Y tú sabes que la concentración de masa pues va a ser igual al peso molecular de la especie multiplicado por la concentración en mol. O sea, concentración en mol por peso molecular es la másica. Si ahí despejas la concentración de la especie I másica, es igual a molar más bien, es igual a la másica entre el peso molecular I, pero como el peso molecular es una constante, porque esa nada más depende de la especie. O sea, si está dando, no sale ¿no? como la constante que es, y entonces podemos el flux molar a partir de un gradiente másico, vean. O sea, pese a que aquí las unidades del cálculo son moles de I sobre segundo sobre metro cuadrado, pero las unidades son molares de la especie estudiada, esta pudo ser calculada como un gradiente no molar como acá, sino como un gradiente másico. Claro que hubo que pagar una consecuencia, y esa consecuencia, pues obviamente es el cambio de unidades de uno u otro de moles a masa, ¿no? Dado por el peso molecular, obvio. En algún lugar se tenía que ver pues ahí se dio. Y una vez estando así esta ecuación, si la densidad de mezcla es una constante, esto se puede mirar como la densidad por WI, y esa densidad sale entonces como constante, y entonces obtengo esta otra. ¿Estamos de acuerdo? Que es como haber cambiado aquí de unidades la fracción mol de I a masa, y también haber cambiado las unidades de densidad molar a densidad másica, y van a ver que de acá arriba pueden obtener esto también de acá abajo. Solo que aquí de aquí para acá hay más cuentas metidas. Nada más que claro, si esta ley de Fick es la buena, entonces quiere decir que sus consecuencias también son buenas, ¿no? De manera inmediata como esta, ¿cierto? Las otras dos extremas, como que es sí solo sí, es una constante. Eso es, o si esta rho es una constante, vamos. Bien, una siguiente adaptación del lenguaje. Fíjense que cuando yo voy a calcular cualquier flux, independientemente de si sea molar o sea másico, si el gradiente que estoy utilizando para calcularlo es un gradiente molar, o sea, depende de alguna manera de moles, entonces le voy a poner un asterisco a eso. Y asterisco como que lo voy a entender como que la propiedad que se está calculando se está haciendo con gradientes o funciones molares. Si está siendo calculado esta cosa que tiene unidades molares de todos modos, pero está siendo másico, ya no le pongo estrella ahí. ¿Sale? Igual hago esto en esta parte, como el flux de masa, que es lo que estoy calculando en todos lados, pero en estos dos primeros casos los estoy calculando con un gradiente básico, pues no le pongo nada, pero si el gradiente que estoy utilizando es un gradiente molar, entonces sí le pongo ahí un asterisco, ¿sale? Yo estoy haciendo este distingo, y este va a ser importante más al ratito y verán por qué, es esta distinción. Entonces, otra vez, fluxes, independientemente de que sean másicos o molares, calculados por gradientes o por propiedades molares, llevan asterisco. Si son propiedades másicas, pues no lo llevan. Y por otra parte, fluxes molares van con letras mayúsculas, y propiedades o fluxes másicos van con letras minúsculas. Esto es lo que he dicho ahí. Y ya nada más hacer la siguiente observación, pues que finalmente los fluxes másico y molar se pueden relacionar exactamente de la misma manera que relacionábamos concentraciones, o que relacionamos masa y moles, o incluso que, bueno, particularmente esas dos, ¿no? Que es con el peso molecular de la especie. Si entonces de mol que multiplicas por el peso molecular, entonces da el flux másico, ¿no? Así hay que ser cuidadoso. O sea, si uno de los fluxos los estás calculando mediante gradientes molares, entonces el otro también. Y si me lo estás calculando con gradientes másicos, entonces es igual. Entonces nada más hay que ser cuidadoso con eso. ¿Sale, vale? Muy bien. Entonces, pues eso sigue, ¿no? Bueno, dudas hasta aquí.
¿Está todo bien para todo el mundo? A ver, los espero tantito por si. Una compañera en el grupo dice que no. Digo, aquí en los mensajes. Que no está claro, entonces díganme cuál es la duda. No, Ah, que no hay duda, está muy bien. Está bien. Entonces, ¿le podemos seguir? Muy bien, gracias. Entonces vamos a seguirle, ¿no? Bueno, va. Bien, entonces ahora, esto ya fue la revisión, digamos, de las diferentes versiones de Flux, difusivo, sea versión molar o másico. Hay otras, ¿eh? O sea, hay otras maneras más de relacionar estas. O sea, hay más ecuaciones por ahí. En el VER viene una lista como, híjole, no me acuerdo cuántas versiones estas son, pero con las que voy a trabajar aquí, con estas que son suficientes y ya, ¿eh? O sea, acuérdense que esto es fundamentos a los fenómenos de transporte. No vamos a ser especialistas en esto, ni mucho menos. Pero con esto me es suficiente, ¿no? Y en el VER, si tienen interés, ahí por favor lean en el capítulo 16 de la primera edición, allí vienen senda tabla de esto, ¿no? De diferentes maneras de correlacionar cortas minúsculas y mayúsculas, y estrellas y no estrellas, en fin, ¿no? Sigamos. Ahora voy a definir otro tipo de flux, ¿no? Hace ratito fue puro flux difusivo, es decir, transferencia por movimiento a nivel microscópico. El nivel macro no es estudiado. Acuérdense que estas ecuaciones constitutivas, viscosidad de Newton, la de Fourier y la fickiana, para nada tienen que ver con convección, es pura difusión molecular nada más, o sea, puros efectos a nivel microscópico. Pero a nivel macro, entonces ya aparece la advección, o la advección para los físicos, o la convección así hablada de manera muy grosa, digamos. Bueno, de todos modos, esa involucra movimiento macroscópico, ¿no? Esto es, y de alguna manera este flux tiene que ver con la contribución de ambos efectos. Esta es difusión más movimiento macroscópico. Vamos a decir advección y entonces que como que la combinación sería como una especie de convección global que ya tiene incluida ahí la difusión. Es algo así esto. Una contribución de ambos efectos. Sin embargo, la definición no está dada así, sino la definición primera, ¿no? Que se van a encontrar en todos los libros, es que este flux, que es un flux polar de la especie I, vector, o sea, con sus tres direcciones, sean las coordenadas el sistema de coordenadas que estén utilizando, el que sea, rectangulares, cilíndricos, esféricos, lo que quieran, pues se va a definir entonces como la concentración de la especie I, concentración por la velocidad de la especie en la mezcla multicomponente, porque vamos a estar pensando que como aquí hay transferencia con movimiento micro y macro, pues entonces cada especie se va a estar moviendo a una velocidad distinta. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces esta velocidad es la velocidad de dicha especie medida desde un punto fijo, ¿sale? Ya entonces este producto va a dar las unidades de flux. Los voy a convencer de ello. Toda la concentración tiene como unidades moles de I entre metro cúbico en el sistema internacional, ¿no? Pero este metro cúbico puede descomponer como metro cuadrado por metro. Ahora, uno de estos metros, supónganse de los que estoy estudiando, es el asociado a la dirección de movimiento global. O sea, piensen que a lo mejor estoy estudiando el flujo dentro de una tubería. Esta es una tubería, ¿no? Y toda chamba, ¿no? Y entonces, yo estoy descomponiendo entonces metros cúbicos, pues el volumen que está ocupando, digamos,
las moles de I, ¿no? En cierto tiempo, si quieren, pues ese volumen lo estoy descomponiendo como en el área de flujo, o sea, de sección transversal al flujo másico, ¿cierto? Y la longitud que va a recorrer las partículas de aquí para acá, o que va a recorrer el fluido, vamos pensando así. Entonces, sí estoy descomponiendo con los metros de recorrido del fluido con el metro cuadrado, que es de sección transversal al movimiento global, vamos a decir. Pero cuando multiplicamos por velocidad de la especie I, si esta más o menos es unidireccional, pues entonces va haciendo que esa velocidad la puedes calcular como la longitud de la trayectoria recorrida entre el tiempo. Así que esta metros tiene que ver con la longitud de trayectoria recorrida. Y esa se puede anular con los metros, justamente con estos metros de la longitud de recorrida, ¿no? Y entonces lo que quedan son los metros cuadrados, los de sección transversal a la dirección de movimiento global, o sea, o a la dirección de flujo másico o de flujo molar, que es lo que estamos hablando aquí, flujo molar, ¿no? Entonces quiere decir que estos dos se anulan y ya te quedaron moles de la especie I en segundos, con eso tienes un flujo, ¿cierto? Entre el metro cuadrado, que es el área perpendicular a la dirección de transporte, o sea, de transporte de moles, porque estoy pensando que la transferencia pues iba en esta dirección en este caso. Obviamente aquí estoy hablando de las tres direcciones, ¿no? Pero estoy tomándome una componente en particular de la dirección de transferencia, que en coordenadas cilíndricas pues sería la dirección axial. Pero eso nomás es para que vean que esto hace sentido, que realmente van a quedar moles de I entre segundo para generar un flujo, y que este metros de cuadrados no es de un área cualesquiera, sino es el área que te interesa, que es la perpendicular a la dirección de transferencia de moles en este caso particular. Entonces eso es lo que he querido decir aquí. Y entonces para versión masa también puedo hacer algo por el estilo, nada más que ahora poniendo MI minúscula, y con esto yo sé que este flujo es másico, y entonces en lugar de multiplicar a la velocidad de la especie por la concentración molar, pues lo hago por la concentración másica. Y entonces ya acabé, porque si hago análisis de unidades, también ahí van a quedar kilogramos de I entre metro cuadrado por segundo, y ese metro cuadrado es el área perpendicular a la dirección de transporte de masa de la especie I. Ahora lo que bueno, y entonces pongan ustedes aquí las unidades de porque yo lo omití, ¿no? Aquí, pero pues hay que ponerlas. Obviamente esto aquí diría kilogramos, ¿no? Kilogramos de, bueno, ya todo lo que ya saben, ¿no? Kilogramos de I, entre metro cuadrado, segundo, todo eso, ¿no? La cosa es que entonces, lo que sí quería aclarar es otra vez, aquí letra mayúscula era flux molar, minúscula es flux másico, pero que entonces aquí está la famosa MI que utilicé hace ratito, pero MI en otro caso se significaba moles y ahora significa flux másico. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo yo distingo cuando estoy hablando de uno o de otro, no? Bueno, que cuando yo hable de mole, además de que entender el contexto, digo, de la especie I, ahí siempre va a ser un escalar, o sea, iba a decir MI, ¿no? Y aquí en este caso de que es un flux o es un vector, yo le tengo que poner una flecha allá arriba, aparte del subíndice, porque aquí estoy hablando de la especie, pero aunque fuese de mezcla, ¿no? Digo que yo no he visto que utilicen una notación para flux de mezcla, pero en todo caso, si le pongo una flecha allá arriba, pues es que en realidad no eran moles, sino era flux, ¿no? Pero flux másico ahora. Entonces, o si no lleva flecha, lleva la dirección del componente que están hablando, la dirección de transferencia de la que están hablando. O sea, es que esto tiene tres componentes también, igual que este. Tiene componentes NIX, Y por la especie y X por la dirección de transferencia, coma NIY, coma NIZ, Pero entonces ya desde que al MI lo estoy acompañando con alguna dirección, en coordenadas rectangulares, cilíndricas, esféricas o las que quieran, es que eso ya no fue moles, ¿no? Si no era un flux másico, y te están hablando y del componente, o sea, de la especie transferida, y X, Y, Z, R, teta, phi, lo que sea, pues, la dirección de transporte, ¿no? Esto es. Entonces, por eso es que van a poder distinguir ustedes en los ejercicios de qué están hablando, ¿no? Si en un momento dado la N minúscula era moles o era flux másico, ¿no? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe. Muy bien, gracias. Bueno, entonces puedo seguir, asumo, ¿no? Sigamos entonces.
Entonces aquí, insistiendo en que la velocidad de la especie Y es eso, la velocidad de cada especie medida desde un punto fijo. Aquí estoy poniendo como el mismo ejemplo hiperchapísima que tenemos siempre, pero muy ilustrativo, de que estaban nadando un continuo, pues aquí lo tengo que poner discretizado, ¿no? Pero un continuo como de peces, ¿no? Y también como estrellitas de mar o quién sé qué sean otras especies, ¿no? Entonces, pues la velocidad de la especie Y es la velocidad en dirección, magnitud y sentido de cada una de estas, ¿eh? Y obviamente quiere decir que la velocidad de esta, de la especie Y, pues va a generar un campo vectorial ahí, o sea, un campo de flujo, porque nadie dice por principio de cuentas que estas cosas se muevan rectilíneamente. O sea, pudiera estar haciendo piruetas esta piraña ahí, y pues va a tener que ver esos cambios, ¿no? Porque es velocidad vector. Y entonces cada especie lleva diferente velocidad, ¿no? Eso es. Si yo pudiera, eso sí, eh, sacar una velocidad media de todo esto, lo haría de la siguiente forma. Eh, digamos, en el contexto aquí de pez de una especie y de peces de otra especie, o de estrellas de mar o lo que sea, pues B es la velocidad de cada especie de estas, ¿no? Pero en el sentido de si ustedes imaginaran, por ejemplo, el movimiento pues no sé, de gente, de niños de primaria, siempre se me ocurre ponerlos ellos de ejemplo, ¿no? Porque son fácilmente distinguibles por su suétercito, ¿no? Verde que llevan ahí, y entonces viendo cómo se transfieren ellos dentro del metro, por ejemplo, pues ahí van ellos dentro del vagón del metro, por ejemplo, subieron muchos ahí porque era una estación donde estaba la escuela, ¿no? Pues entran todos ellos ahí, de primaria o de secundaria, lo que quieran, y entran a los vagones, y entonces la manera de medir la velocidad de ellos, independientemente de que este vagón esté en movimiento global, o sea, de que el metro se ponga a andar y entonces globalmente todos se muevan, pues la manera de medirlos, pues es quedándome en el andén, ¿no? Pues en un punto fijo. Y entonces estudiar la velocidad de cada chamaco dentro del vagón y además el vagón moviéndose, pues a la velocidad de todo el tren, ¿no? Quizás ir acelerando en un momento dado, ¿no? Entonces, pues sí, la velocidad que yo vería de cada uno de las especies que estoy estudiando, pues es mi, y bueno, y esta vez iba a cambiar con la posición y con el tiempo, por principio de cuentas, ¿no? Porque a cada punto distinto dentro del vagón, o en general del espacio, pues la velocidad de cada especie va a ser distinta, ¿no? Eso es claro. Entonces, pero entonces ahora me pregunto ¿y cómo yo podría lograr una velocidad media, ¿no? Una velocidad media, que es una velocidad como que de todo un cúmulo de individuos, ¿no? Es decir, hablando aquí, pues como que de varias estrellas de mar en cierto espacio y también de varios peces, o si hablara yo del ejemplo que estaba poniendo hace ratito de los niños, pues de niños y de demás personas que estén circundando dentro del metro, ¿no? Hacer como una especie de velocidad media. Esa velocidad media en parte me tendrá que hablar también de la velocidad del medio como tal, o sea, en este caso de todo el fluido visto como un todo, y en el caso del tren que les hablaba, pues como que del vagón mismo, ¿no? Entonces la velocidad media como que tendría mucho que ver con la velocidad del propio vagón, y más que nada con esa velocidad. Como que las velocidades internas de cada persona dentro del vagón, como que justo por eso hice una media. Y entonces como que ya todas ellas, desde el punto de vista de quien esté en el andén, son las mismas velocidades que la velocidad media, que la velocidad del vagón, y que la velocidad que todos los que están adentro tienen, independientemente de que allá adentro haya movimiento relativo entre ellos. Algunos estarán sentados, pero otros estarán parando, y los niños estarán saltando, y no sé qué haciendo qué, pero entonces cada especie se moverá de diferente manera. Sí, pero como ya hice una media, esos picos, esos movimientos, esas variaciones, esas fluctuaciones locales dentro del vagón, pues ya no los voy a mirar. Entonces lo que voy a mirar es como el efecto global, o sea, el efecto a nivel vagón medido desde este punto fijo, ¿cierto? Entonces, pues, y en ese sentido hay varias maneras de calcular medias, ¿no? O sea, pero no podría ser una media aritmética porque si por ejemplo este pez que está ahí va a velocidad, no sé, de 5 metros por segundo y el otro va a velocidad de un medio metro por segundo, ¿no? Un metro, o sea, 5 veces más veloz que el otro. Pero este que va 5 veces más veloz que el otro se encuentra en una proporción, no sé, 80% veces en cantidad más que el otro, pues entonces la velocidad de mezcla va a venir dominada por el que se mueve más veloz. Eso es claramente, es decir, por el componente que está presente mayoritariamente ahí. Entonces, para que el promedio sea bueno, debería de ser un promedio ponderado justamente por la composición de los componentes aquí presentes.
O sea, utilizando como un factor de peso a la fracción mol, que es lo que estoy haciendo aquí. Como el peso molecular medio, ¿eh? Exactamente igual. ¿Sí estamos de acuerdo? O la fracción masa, porque nada me dice, bueno, si ya lo hiciste con fracción mol, ¿por qué no de masa? Los números no van a salir iguales, ¿eh? Por supuesto que no. Hay pesos moleculares aquí mediante. Espero que lo sepan ver. Como buena tarea, les dejaré a ustedes y cómo relacionaré a la velocidad media molar, así se llama esta, y con la velocidad media másica, ¿no? Entonces, lo que les estoy diciendo es utilicen, pues, o sea, lo que les he enseñado de cómo transformar fracciones molares a fracciones masa o al revés volteado, ¿no? Todos los números salen diferentes, pero como que físicamente es lo mismo. Están calculando entonces un promedio de mezcla que de todos modos van a tener interrelaciones unas con otras, pero una velocidad media medida otra vez desde punto fijo, ¿eh? Y como siempre, al que se calculó mediante variables molares, le pongo asterisco, por eso era tan importante el distinguirlos, y el otro que es másico, pues no le pongo nada, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues esa situación está allí presente. Y ahora la pregunta que yo les haría, ¿no? Bueno, si lo están imaginando entonces como un enjambre de abejas, ¿no? Y entonces una cosa es cómo se mueve cada abeja individual, ¿no? Y ahí vamos a distinguir entre la abeja obrera y la zángana, ¿no? O sea, son esas dos especies diferentes, ¿no? Pero una cosa es cómo se mueve cada abeja en la individual y otra cosa es cómo se mueve todo el enjambre. Que ese todo el enjambre sería el equivalente a todo el manchón que sería equivalente a todo el vagón en el sentido de ese ratito del metro, ¿cierto? Y otra cosa es la velocidad individual. Bueno, dicho así las cosas, ¿qué imaginan ustedes que significa agarrar y restarle a esta velocidad I, que es la de cada especie? Vamos a pensar la de la oveja zángana, la de la abeja zángana, ¿no? Con respecto a la velocidad media de todo el enjambre. Si a esta, pues, ve, le resta una velocidad media, esta o esta, la que quieran, ¿eso qué significa en sentidos físicos? O es decir, si a la velocidad del niño dentro del vagón del metro medido desde el andén le resto la velocidad del vagón, ¿eso qué queda? O si a la especie esta de pescados que va 5 veces más veloz que el otro, que las estrellitas estas, su velocidad individual le resto la velocidad de esta media, ¿cuál sería la interpretación de la velocidad que queda? ¿Qué cosa es eso? Bueno, pues a la velocidad de los squinkles que están aquí adentro, ¿no? Moviéndose, fluctuando ahí, y que además moviéndose a la velocidad del vagón, ¿no? Le resto la velocidad del vagón, eso es tanto como mirar a la velocidad del squinkle dentro del vagón. O sea, como que en lugar de estarlo mirando desde el andén, pues ya me subí al vagón y ya nada más ahora estoy viendo las puras fluctuaciones. Porque yo mismo como observador me estoy moviendo a la velocidad media que ellos. Entonces quiere decir que la parte convectiva, que fue la de movimiento global, la del vagón, ¿cierto? Ya no la estoy mirando, sino nada más me estoy quedando con los puros piquitos o las puras fluctuaciones, la pura facilidad que tienen estos peces en nadar en otra especie por puro efecto difusivo. Así que la diferencia de velocidades de la especie I menos la velocidad de mezcla, o sea, de movimiento global, es la velocidad difusiva con que la especie se está transfiriendo ahí. Nada más que una está escrita en versión molar y la otra en versión másica, fíjense. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Está todo bien, jóvenes? Creo que ya los logré dormir a todo el mundo. Todo bien, profe. ¿Está bien? Todavía no. Más. Bueno, lo bueno es que aquí ya, fíjense, hay ventajas, ¿no? De este tipo de clases, porque en clase, si alguien podía roncar y ya había problema, porque podían despertar a los demás, ¿no? Entonces, aquí ya no, porque como todo el mundo está silenciado, pues ya no intercedimos en el sueño de los otros compañeros. Muy bien, entonces, sigamos, ¿no? Entonces, va. Bueno, si ya me creyeron que la diferencia de velocidades estas que estoy poniendo aquí, en realidad es la velocidad difusiva de la especie, o como quien dice la velocidad de la especie, pero no medida desde punto fijo, sino siguiendo el movimiento, ¿no?
de alguna manera es lo que estoy haciendo, o sea, el movimiento global. Entonces, pues recordarles este rollo, de que concentración molar o másica multiplicada por velocidad de la especie, ok, era un flux, pero esto es independiente de qué tipo de concentración estoy utilizando, si molar o másica, pero también es independiente de qué componente estoy manejando aquí, o si yo hubiera dicho totales, o sea, de toda la mezcla. O sea, en lugar de poner aquí concentración de la especie I, hubiese puesto densidad molar de toda la mezcla. Eso también me iba a dar unidades de flux, pero no de una especie, sino de toda la mezcla. ¿Sí estamos de acuerdo? Y nada más que la velocidad lo hubiera tenido que multiplicar, digo, para que tenga sentido, por una velocidad media. O sea, como que el hecho de cambiarle aquí de I a total, o aquí también de I a mezcla, lo que va a hacer, al final del día voy a obtener fluxes, eso sin lugar a dudas, porque voy a obtener ese tipo de unidades, pero lo que voy a cambiar es la especie, y lo que voy a cambiar es el tipo de flux. O sea, porque mientras aquí es un flux de la especie I, es un flux total en el sentido de que yo le estoy presumiendo que este involucra difusión y convección, ese es si yo multiplicara nada más por velocidad media, como que mi interpretación es otra. O sea, mi interpretación, ok, es el flux de moles de I, pero como la velocidad que estoy utilizando es la del vagón y no la de los picos, como que entonces si la velocidad esta que está que es media, entonces pues, el flux que he de estar calculando, ¿verdad? Pues ha de ser el convectivo, o sea, el de movimiento global, y si la parte difusiva, vamos, si I no estuviera aquí, o si me voy a entender. Entonces, como que concentración por velocidad, ok, va a ser un flux, pero sí me tengo que fijar de qué concentración es y también de qué velocidad estoy hablando para terminarle de dar interpretación de ese flux en el sentido de sobre qué especie, o si fue de mezcla, y también de si fue convectivo, o fue convectivo y difusión, o fue difusivo, o qué fue, ¿no? Eso es. Y esto lo comento porque entonces si a esta cosa la multiplico, en este caso como fue calculado molarmente, por concentración molar, y en este caso por concentración másica de la especie I, pues como esta velocidad es difusiva, pues esa resta que estoy haciendo, pues todo lo que voy a encontrar, pues es un flux de moles de I en el primer caso, y moles de masa de la especie I en el segundo, sí, pero de difusión, porque esta velocidad fue difusiva. O sea, la resta de estas dos cosas. Entonces quiere decir que esta cuenta, en realidad es J mayúscula de I, y esta cuenta que está aquí, pues es J minúscula de I. O sea, es otra forma de calcular el flux difusivo que ya conocíamos y que de hecho tenemos una ecuación constitutiva para calcular eso, que era el modelo de Fick. Entonces tendríamos, por lo tanto, este super resultado, ¿no? ¿Hay alguna duda, jóvenes, hasta acá? Y digo, esta es la parte más interesante y también la más dura de la clase, ¿eh? Esta justamente. Y todo esto que estoy comentando hoy, a pesar de ser aparentemente tan simple, porque estoy hablando como de conceptos básicos, pero tiene que quedar súper claro. Y además estoy haciendo mucho lenguaje nuevo que seguramente desconocían. Esta parte de aquí, para quienes no sean recursadores, digo, sí es desconocido, ¿no? E incluso a lo mejor hasta para algunos recursadores también, ¿eh? Entonces, pues hay que darle sentido y debe de quedar súper claro y bien manejado, porque entonces yo de aquí en adelante entiendo o asumo que ya todo esto se entendió perfectamente y que se maneja, ¿eh? Como siempre. Entonces, en buena medida el hecho de que las clases próximas me las puedan entender, tiene que estar súper entendida esta que está aquí, que aparentemente es muy simple, pero hay que entenderla y memorizarla y toda la cosa, ¿no? Eso es. ¿Está bien para todos? Sí, profe. Muy bien, gracias. Entonces, pues si esto ya ha quedado claro, entonces hagamos un poco de cuentas. Solamente la voy a hacer para la versión molar, ¿vale? Ustedes hacen todas esas cuentas para la versión básica, pero las conclusiones son las mismas. Es decir, si yo pongo a operar esta concentración de I por cada uno de estos sumandos, esta suma algebraica, una positiva y la otra negativa, pues va a quedar que CI por la velocidad de esa especie, menos la concentración I, por la velocidad media molar en este caso, pero esta cosa ya la habíamos definido, y esta cosa era NI, o sea, flux de moles totales, vamos a decir, totales en el sentido de difusión más convección, que no los he convencido de que eso sea, pero justamente es ahí hoy, ¿eh? Entonces menos pasa del otro lado,
Y entonces resulta que esta NI, alternativamente a la definición, también se puede calcular de esta forma, como la J de I mayúscula, que era la difusividad molecular, ¿cierto? Por que como es concentración por velocidad, también va a ser un flux. Y un flux molar, porque aquí tengo unidades molares y aquí de alguna manera también. Nada más que, además, este es de la especie I, así que es un flux de I, molar de I, eso segurísimo. Sí, pero como estoy multiplicando por una velocidad media, es decir, por la del vagón, lo que estoy mirando es convección, ¿eh? Pues quiere decir que esta parte es la término difusivo y esta parte es la término de convección, o mejor dicho, base y convección de movimiento global. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Para no meterme en rollos de que si la cresta ya tiene la difusión, pues claramente no, ¿no? Pero en fin, o sea, lo que pasa es que hay varios lenguajes para de convección, ¿no? O sea, para los físicos más bien a esta parte le llaman advección, ¿no? Es la parte efectiva y esta difusión molecular y la suma de las dos para ellos entonces es convección o algo así, ¿no? Pero como que en el Verdi nosotros no hacemos tanto distingo de eso, ¿no? Entonces, pero si quieren evitarse de broncas, ok, movimiento macroscópico, ¿no? Más microscópico, que es difusión molecular, y vámonos, ¿no? Ese es NI, o sea, la contribución de ambas. Y terminó siendo macroscópico a nivel global, porque la velocidad fue media, fue la del vagón, ¿no? Fue la del enjambre, fue la de todo este cúmulo. Y en versión básica lo mismo, nada más que aquí en lugar de ver mayúsculas, pues veo versiones minúsculas, y en lugar de ver ahí la concentración molar, pues veo la concentración másica, y en lugar de ver la velocidad media molar, pues es velocidad media másica, en realidad es así. Entonces, como resumen de todo esto, con las ecuaciones que aquí nos debemos de aprender, es que el flux de moles de I total, en el sentido de difusión más convección, pues realmente lo es, y se podría calcular así, pero su definición directa es realmente concentración de la especie I por la velocidad de la especie I medida desde un observador fijo, y SS, y si es en versión másica, pues lo respectivo. Eso es todo. Y entonces como que estas son las ecuaciones importantes hasta aquí. Todo lo demás fue entenderlas y deducirlas, ¿no? De alguna manera. Pero fíjense que como en muchos de nuestros ejemplos que vamos a estudiar, sí va a haber algo de este efecto convectivo, ¿no? Y ya les he advertido yo en otros momentos que estudiar convección pues es hablar de algo serio, ¿no? O sea, matemáticamente eso sí da problemas, porque en términos de los balances, es decir, de los balances de momentum o de energía o de masa o moles que estén estudiando, pues eso va a dar lugar a ecuaciones en derivadas parciales, y generalmente la parte convectiva siempre va a dar lugar a no linealidades, y entonces ecuaciones diferenciales parciales con lineales, pues entonces es todo un campo que de hecho está abierto a estudio y que en general no es fácil de entrarle por allí, ¿eh? Entonces, pues siempre que el tipo de convección manejada se deje, es decir, siempre que la convección sea bajita, va a poder haber aproximaciones de ¿no? Esta cosa que está acá. Y entonces vamos a buscar maneras alternas de calcular estos fluxos totales, ¿no? Totales en el sentido de convección y difusión, ¿no? Entonces, y lo voy a hacer otra vez para la versión molar. Todo lo que estaré trabajando nada más será en versión molar, y ustedes de tarea harán lo respectivo para la versión básica, ¿no? O sea, todas las cuentas que estoy haciendo se pueden hacer en uno u otro sentido. Entonces vamos a ver, vamos a partir de la definición de flux molar de la especie I, vista como difusión más convección, pero lo que voy a hacer es sustituir aquí la definición de velocidad media, que no es otra cosa más que pues un promedio ponderado de la velocidad de todas las especies, pero ponderado por la fracción mol, por eso era molar Entonces, pues simplemente sustituyo esa definición por una parte, y por la otra, en la concentración de I, vamos a hacer aquella propiedad 2 que les dije que íbamos a manejar mucho, y que entonces lo podemos descomponer esta concentración como la densidad molar de la mezcla por la fracción molar de la especie. Y como esta C densidad molar pues es una constante frente al índice, pues el índice no le hizo nada a esta C, entonces esta C se va a poder meter aquí por distribución, ¿cierto? Usando propiedad distributiva. Entonces ya va a quedar C por XK, pero esa C por XK es CK, o sea, otra vez la propiedad de que densidad molar por su fracción mol da la concentración de la especie susodicha, pues estoy utilizando aquí adentro. O sea que la misma propiedad que utilicé aquí para descomponer, la vuelvo a utilizar acá para
para fundir, digamos, composición con densidad molar, ¿no? Digamos así. Pero entonces, por definición, nosotros sabemos que la concentración molar de la especie, por su velocidad, de esa misma especie, eso va a dar lugar al flujo total en el sentido de difusión más convección. Entonces tengo aquí que puedo calcular el flujo individual, difusión y convección de cada especie, como el flujo difusivo, claro, más, digamos, la suma de todos los fluxos, de todos los componentes presentes en la mezcla multicomponente, fluxos en el sentido de difusión más convección, todo en la sumatoria, y eso lo multiplico por la fracción mol de la especie. Y con esto ya tengo otro modo de calcular esto. O sea, como que la parte convectiva también la puedo calcular de esta manera. Para que tengan ustedes una idea física de qué onda con este término, porque sí se ve raro, la verdad, piensen ustedes en que en lugar de estar calculando fluxos, estamos calculando flujos como en balance de materia y energía. Y entonces acuérdense, cuando estaban haciendo un balance ahí, ¿qué hacían, no? Por ejemplo, aquí tengo el destilador, ¿no? Y luego tengo las corrientes de salida, aquí una salida, aquí otra, y aquí tengo otro, ¿no? La entrada. Una entrada y dos salidas, piensen. Y entonces ustedes les decíamos, bueno, pues suponte que tienes todas las fracciones moles aquí conocidas en esta salida, de todas las especies, ¿no? Y suponte que de alguna manera ya conociste el flujo molar que sale de aquí también. Entonces calcular flujos individuales, o sea, por cada especie, ¿cierto? Pues eso es equivalente a multiplicar el flujo total, o sea, flujo completo que sale aquí, pues, por ejemplo, el del destilado, por cada fracción mol de cada especie, ¿no? Porque si multiplicas el flujo total por la fracción mol de cada individuo, pues obtienes los flujos individuales de cada uno, o sea, de cada especie que está saliendo aquí. Espero que eso sea claro. Es lo mismo aquí. O sea, si tú quieres saber entonces, en el sentido, pero ahora de fluxes, ¿no? ¿Cuánto está, por ejemplo, si aquí fuera una salida, saliendo por cada especie? Pues entonces lo que haces es todo el flux completo, que puede estar saliendo aquí, todo el flux de mezcla, vamos, multiplicado por la fracción mol de dicha especie, y ahí vas a obtener entonces el flujo de esa especie. Nada más que aquí te obtendrás el flux de esa especie. Y además es un flux convectivo, o sea, debido a movimiento global. Y eso más la difusión, pues da el MI que querías. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea que esta suma, pues vamos, la pueden entender como una especie de flux de mezcla, ¿no? Digámosle así. O sea, como medio abusivo el asunto, ¿no? Entonces, y lo mismo va a pasar cuando estén calculando el flux básico para la especie I, se va a poder calcular de la misma manera, como el difusivo de dicha especie, pero básico, calculado además con propiedades básicas, ¿eh? Porque todo lo que está aquí son propiedades básicas. Y tú fíjense, todo lo que está acá arriba eran propiedades estrella. ¿Sale? Muy bien. Y entonces eso, sumado entonces como que otra vez al flux másico, digamos, de mezcla, por la respectiva fracción en masa, para obtener entonces el flux de la especie en cuestión convectiva, ¿no? De la especie más esta difusiva. Y esta versión de ecuaciones, realmente para efectos de cálculos y de problemas, son las que van a utilizar. O sea, las otras son definiciones importantes que desde el punto de vista de interpretación cualitativa pues deben de conocer y que en algunos resultados importantes generales también van a utilizar. Bueno, a lo mejor ustedes ya no, pero si hubieran visto ecuaciones de cambio, pues sí. Pero pero en los problemas, o sea, como que los caballos de batalla son estos dos, ¿eh? Estos. O sea, son ecuaciones que si yo hiciera su examen de manera presencial, sin acordeones, sin nada, ¿no? Entonces son ecuaciones estas, para empezar, que deben de superaprenderse de memoria y que deben de manejar muy bien. Estas dos, ¿no? Pues las otras también porque son las definiciones, digamos, canónicas, pero es que estas son las que van a utilizar para efectos de resolver problemas, ¿no? Estas dos. Porque vean que fue una manera como de darle vuelta al problema convectivo, ¿eh? Porque aquí ya no me estoy enfrentando a la velocidad. Es que vean, el asunto con la convección es que siempre hable de convección de momento, o de calor, o de masa o moles, siempre me tengo que ver con el problema de la velocidad esta, aunque sea una velocidad media, pero siempre tengo que verme como con el problema de la descripción del campo de velocidades. En general eso es difícil, o sea, no es tan trivial. Entonces, o siempre hay que hacer más, algo de talacha, pues, para poder decir algo de esto. Entonces, si le puedo dar vuelta a ese asunto, de meterme con eso, pues se lo doy.
Y aquí como que estamos encontrando una manera cómoda de hacerlo. Además, una manera como ingenierilmente muy, muy de lo que ustedes conocen, repito, esto de multiplicar flujo molar por composición de la especie para obtener el flujo molar de dicha especie, ya lo han utilizado, ¿no? Y esencialmente lo que estoy haciendo aquí, pero en versión fluxes, ¿sale? Eso es todo. Entonces, y entonces vean cómo se utiliza esto, ¿no? Pensemos que ustedes tienen una mezcla binaria, bien binaria. Entonces quiere decir que, y vamos a hacer un análisis molar. Entonces quiere decir que esta ecuación que está aquí, como la mezcla es binaria de veras, entonces en la suma que tengo aquí tendría que involucrar los fluxes de ambas especies, que vamos a suponer que esas especies aquí son A y B. Entonces querría decir que calcular, por ejemplo, el flux de moles de A, difusión más convección, sería entonces utilizar la Fickiana, en versión molar, ¿cierto? Y con gradiente molar, más, entonces como que el flux completo, por la fracción mol de la especie que estoy estudiando, pero el flux completo es la suma de los fluxos individuales, A y B, y entonces así se vería nuestra ecuación está aplicada en este problema binario. Y entonces aquí tengo dos casos importantes que les van a aparecer en sus ejercicios en este parcial. El primero es qué pasa si el componente B, o sea, el componente medio, A se está transfiriendo en B, pero B está en super exceso. O sea, y en un exceso tan grande que entonces yo puedo asumir que no hay flux de B. O sea, que B está estancado. Y entonces, por mucho que hace un gas y se mueve a través de B, que a lo mejor es otro gas, pero esto está tan en super exceso y esto va tan lento que es como si B no se moviera, ¿no? Como si su flux fuese cero. Pues él no se transfiere casi, ¿no? Y no se transfiere porque aunque se transfiriera, pues es mínimo, como está en super exceso, pues las diferencias de B que puedas ver en términos de composición en cualquier región van a ser mínimas, que esté en un super exceso. En cambio, A, como es el limitante aquí, está muy en concentraciones muy bajititas, pues cualquier cambio infinitesimal que hagas lo vas a ver. O sea, de la composición cero, ya, a la composición lo que tengas, ¿no? Punto 0,1, punto 1, punto 2, pues hay una diferencia importante, ¿no? En cambio, a B, como está en super exceso, pues cambiar, por ejemplo, de composición de punto 99 a cambiar de composición a punto 99,1, pues no estás viendo nada, ¿no? O sea, entonces, por lo tanto, pues ahí es como si no hubiera flux, de B al menos, pero de A sí. Entonces, utilizando este criterio o esta suposición, un ejemplo práctico de este podría ser que ustedes estuvieran estudiando la vaporización del alcohol, o sea, que tienen alcohol etílico, ¿no? Ese para que se vaporice bien, ¿eh? Etílico, ¿eh? Bueno, o metílico, o el que quiera, ¿no? Pero la cosa es que se está transfiriendo por ahí en el gas, que es el aire, en este caso. Pues la composición del aire no la vas a cambiar, ¿eh? Por tantito vapor que se esté saliendo, pues no. Incluso aunque esto lo estuvieras estudiando en una celda, dentro de una celda, pues como que la composición del aire, o sea, de oxígeno, nitrógeno, no se va a ver modificado ahí por el vaporcito ahí, etanol, que sea. Pero en cambio, la propia composición del etanol, sí, su variación a través de toda la celda, sí va a ser importante. O sea, porque mientras aquí va a ser en torno a la superficie del líquido, de etanol, va a ser ahí una composición máxima en fase vapor del etanol. Por acá arriba, pues a lo mejor va a ser mínima, a lo mejor casi cero, pero la diferencia de composiciones en toda la trayectoria, digamos, de la longitud de la celda, digamos, pues sí va a ser importante, en tanto que la variación de B, o sea, de la composición del gas, no le hiciste nada, ¿no? Pues quiere decir que tienes mucho flux de A, o sea, del vapor de etanol, y eso es lo que vas a estudiar, cómo se distribuye él en fase vapor, y en cambio el otro del gas, el del aire, pues no, pues se va a hacer cero. Pues querría decir que echando a andar este resultado ahí, pues este NB es cero. Y entonces quiere decir que aquí ya tienes términos comunes de este NA con NA, pues aquí puedes despejar a JA, para entonces este XA, pasarlo del lado izquierdo, pues ahora restando, que es lo que estoy haciendo aquí, ¿cierto? Distribuyes ahí a la NBA y luego pasas dividiendo 1 menos X acá abajo, que por cierto, por ser mezcla esto binaria, en realidad este es XB, ¿eh? O sea, estoy dividiendo el flux difusivo entre XB en el fondo. Y eso, o sea, al hacer esa división del flux difusivo entre la fracción de B, ¿cierto? Ya te dio el flux completo. El flux completo me estoy refiriendo, esto es difusión más convección, ¿eh? Sí, difusión más convección, pero no me tuve que meter con la velocidad para nada.
Es más, con la pura descripción piquiana me bastó. Lo único que sí tuve que hacer es dividir es entre la fracción de B, pero se acabó. Eso ha sido todo. Sí se fijan el poder de esta ecuación, porque fue una manera de darle vuelta al problema convectivo, o sea, en el sentido de la velocidad media. Aquí no estoy calculando para nada eso. Y ya pude hablar algo del flujo total, que es difusión más algo de difusión. Y esencialmente esto es lo que van a hacer con nuestros problemas de transporte de masa, al menos en lo que veamos aquí en el curso. Si en algún problema no puedes hacer las oposiciones, está bueno intentar relacionar NB con NA con una relación adicional, cualesquiera. Si hubiera, por ejemplo, una reacción química, estas dos las pudiera relacionar vía estequiometría. Esas dos cosas que están aquí. Si no fuera un problema de ese estilo, puede ser más bien de absorción o de cualquier otra cosa, bueno, vamos a suponer que en esos casos yo te regalo como relación adicional cómo quedaría la funcionalidad entre NB y NA. O sea, pues NB va a ser tantas veces NA, y aquí puede ser una fracción o puede ser un factor mayor que 1, no importa. Pero la cosa es que vas a tener esta relación, sea porque yo te la dé directa, sea porque la obtienes indirectamente de alguna información que obtengas ahí, por ejemplo, de geometría, como decía hace rato, o como quiera, pero si tú ya lograste extraer a partir del fenómeno físico y de su interpretación esta relación adicional, que es lo primero que vas a buscar hacer, entonces ahora sí sustituyes entre ecuación aquella, porque estamos pensando todavía que el ejemplo fue binario, pues en lugar de NB, pues vas a poner ahí A veces NA, ¿no? Y otra vez vuelta a la maquinita, porque si haces eso, entonces ahora te quedaría esta cuenta que está aquí, es decir, el flujo difusivo de A, estamos hablando en unidades molares, pero también lo puedes hacer básico, si es que así lo requirieras, de quizá la fracción que multiplica la contribución de flujo de mezcla, digamos, que esta es la suma de NA más NB, pero NB puesto como función de NA, pues quiere decir que aquí distribuyo, y entonces quedaría quizá 1 más A minúscula por NA, por distributividad. Esto lo mando todo al otro lado, lo mando hacia acá, y entonces es otra vez por distributividad, NA distribuye, NA mayúscula. Entonces quedaría 1, el asociado a esta cuenta, menos XA multiplicado por 1 más A, que pasa dividiendo yo otra vez. Y una vez más, entonces pueden obtener información del flujo de difusión más convección, básicamente a partir del puro flujo difusivo. ¿Qué le tienes que hacer a él? Pues dividirlo entre este término que está ahí, que no es una constante, eso sí, porque X va a variar. O sea, aquí, de hecho, si antes estudiábamos perfil de velocidades y luego perfil de temperaturas, evidentemente aquí lo que estamos buscando es perfil de composiciones o concentraciones. O sea, aquí va a haber todo un perfil, pues no importa, pero la cosa es que ya dejé todo independiente de la velocidad, porque claro que ahora lo que seguiría es sustituir la Fickiana aquí, y la Fickiana en versión propiedad impulsora composición, es decir, menos densidad molar por la difusividad en B, por el gradiente de esta composición que está ahí, o sea, de quizá justamente. Ciertamente, a lo mejor alguien dirá sí, pero ahí como que también tienes no linealidades, ¿no? Pues sí, en efecto, tengo no linealidades, pero no linealidades que, pues que de alguna manera están explícitas. Y además son no linealidades explícitas, y además que no... que para efectos prácticos de lo que estamos estudiando, que va a ser en estado estacionario, pues son no linealidades en ecuaciones en derivadas ordinarias, ¿no? Digamos. O sea, eso es lo que voy a ganar. Muy bien, entonces, en el caso particular de que en el problema les digan, por ejemplo, y entonces en este problema se tiene contradifusión equimolar. Contradifusión significa que el flujo molar de B en realidad es igualito al de A, por eso es equimolar, pero con un signo menos, por eso es contra. O sea, ambos dos se difunden, pero uno en dirección contraria al otro, pero en la misma proporción en el sentido 1 a 1. Pero uno es positivo, el otro es negativo. Acuérdense que esto por ser fluxos, pues lleva direcciones, ¿no? Positiva y negativa. Y lo que estoy diciendo aquí es que ambas direcciones son contrarias de uno al otro.
Dependiendo de cómo haya sido el sistema de referencia, pudo ser que NA salía positivo bajo ese sistema de referencia y por lo tanto NB va a salir negativo. O si fijaran el sistema de referencia al revés, pues NB sería positivo, pero entonces NA negativo. Eso es. Pero los dos son diferentes. Entonces esta condición contra difusión molecular significa esto. Y pudiera ser un dato del problema. O sea que A sería -1. Eso es. Pero si fue esto -1, vean lo que pasa aquí. Entonces, pues estos dos se anulan. Entonces todo esto sería 0. Y entonces tendrían un problema en el que de hecho la difusión global, perdón, el flux global, difusión más convección, pues no tiene convección. Y entonces NA se convirtió en pura difusión molecular. O sea, es el caso en el que MA es igual a JB. Esa es la contradifusión. O sea, es de hecho corolario, ¿eh? Es esta situación. Bueno, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? Que de hecho este fue su problema para los que hicieron ya la práctica de difusividad. Este fue el caso, ¿eh? Que tenías ahí como contradifusión dentro del capilar, ¿no? Del difusor, tenías como contradifusión del agua, nada más dentro del capilar, fuera es otra historia, ¿no? Pero dentro del capilar, pues tenías esta situación como de contradifusión, y eso llevaba pues, a que NA era J de A. Entonces dentro del capilar, pues tenías esto. Sí se los explicaron eso, ¿no? A los que llevaron esta práctica de difusión molecular. A los que lo llevaron en los tiempos de antes de la cuarentena, porque después de la cuarentena, pues entiendo que ha sido un verdadero relajo y pues no, estas no son clases formales, ¿no? Por mucho que uno intente hacer formalismo, pues está en chino, ¿no? O sea, uno entiende eso. Pero para los que tuvieron la suerte o fortuna de llevar esta práctica antes de irnos de vacaciones, pues algo de esto les debieron de decir. Igual no con toda la parafernalia teórica que acabo de presentar aquí, pero de alguna manera, pues sí entender lo que estaba ocurriendo dentro del capilar, ¿no? Eso es. ¿Dudas hasta acá? Se me hace más que como parte de su examen. Les voy a poner ese, de su problema del laboratorio. Exactamente. Y que me decodifiquen ahí, que me den toda la estructura matemática que se usó ahí, y sus consideraciones y restricciones y todo el análisis que deben de hacer dentro del capilar y por qué hicieron experimentalmente lo que hicieron para que las cosas tuvieran sentido, ¿no? Eso es. Eso se me hace que se los voy a dejar como, como problema extra de examen. Muy bien. Entonces, dudas. No, profe. No, muy excelente. Gracias, compañera. Bueno, si no hay dudas hasta aquí, entonces ahora hacer la siguiente observación. De la misma definición que yo les dije que iba a ser caballo de batalla para nuestros cálculos, ya con lo que acabo de decir de casos importantes deberían de intuir por qué. O sea, por qué esta ecuación es pues va a ser tan importante para nosotros, ¿no? Entonces quiere decir aquí que pues este flux de moles de la especie I, vectorial si quieren, es igual justamente al difusivo más el de convección calculado así. Pero vamos a observar qué pasa si yo agarrara y hiciera la suma completa, ¿no? De todas las ecuaciones de ese estilo, porque vean, si fuera, por ejemplo, una mezcla de varios componentes, 3 componentes, 4, los que quieran, pues yo podría establecer esta misma ecuación para cada componente. Aquí diría NA, JA más XA, y luego la sumatoria de todos, ¿no? Luego NB, JB, XB, y luego la sumatoria de todos. Luego NC, así nos vamos, ¿no? Entonces, y yo digo, ¿y qué tal de que después de obtener todas esas ecuaciones, uno para la especie A, B, C, D, luego me pongo a sumar todas? O sea, el flux de A, molar de A, más el de B, más el de C, más el de D, todos.
Bueno, lo que obtendré del lado izquierdo, pues sería la suma de todos ellos, ¿no? Y del lado derecho también, y como la sumatoria abre sumas, o sea, la suma de una suma, pues es igual a la suma de todos los sumandos, digamos. Entonces quiere decir que también, igual pues hago la suma de todas las posibilidades, más la suma de todas estas, ¿cierto? Pero la suma va sobre I. Y esta otra suma del promedio, pues va sobre K. Eso es lo que ocurre. Sí, pero como I y K son índices distintos, toda esta funciona como una constante frente a toda esta suma. Así que esta constante la puedo sacar aquí de esta suma. Y entonces nada más queda la suma de fracciones moles de I, y eso ya saben que es 1. Y 1 multiplicado por cualquier cosa, pues es la misma cosa, ¿cierto? Pero resulta que la sumatoria esta que está aquí, la sumatoria que esta que está acá son la misma. Dirán, no, porque aquí tiene K y aquí tiene I. Sí, pero los índices son mudos. O sea, porque al final del día la cuenta es la misma. O sea, aquí dirías n de A más n de B más n de C más n de B, porque fueron 4 componentes, ¿no? Y aquí, ¿qué dirías? Pues también n de A más n de B, o sea, es la misma. Independientemente de cómo se llamaron estos, es la misma cuenta. Entonces, anula con tienen la sorprendente, ¿no? Sorprendente resultado de que los fluxos molares difusivos de todos los componentes presentes en la mezcla, toda la suma de ellos son 0. Y esto es válido tanto para la versión molar como para másica. Aquí me hizo falta poner su contra, o sea, decir que para lo demás también se vale, ¿no? Ustedes cuando hagan otra vez insisto, pasen esto en limpio, pues hagan todo lo que hice para los moles, para más y se den cuenta que es lo mismo. Por cierto, aquí hay un pequeño detalle, como siempre en mis detalles, ¿no? Grandes detalles. Este es vector, ¿eh? Este es vector. Sí, porque no pueden igualar una cuenta de vectores a un escalar, ¿no? Pues no. Como tiene 3 componentes, J de I, X, J, Y, J, Z, cada una de esos fluxos va a ser 0. O sea, este es el vector 0,0,0. Si estuviera, por cierto, y entonces todos estos resultados que acabo de poner de manera vectorial, fíjense, yo les estoy haciendo cuentas vectoriales desde hace ratísimo y nadie hace panchos, ¿eh? O sea, vean, es que en esta cuenta estoy diciendo aquí n a x, n a y, n a z, ¿eh? Y aquí estoy diciendo jx, jy, jz, y por lo tanto cuando se calcula ahí por la de Fick, estoy calculando los tres gradientes, ¿eh? En x, en y, en z, cada uno en su entrada. Y aquí también estoy haciendo una suma de vectores, na de x más nbx, nb, así. Y eso sí, puede ser multiplicado por un escalar. Por eso, porque escalar por vector, pues sigue siendo vector. Pero todas mis cuentas fueron de ese estilo. Ahora, no hay división de vectores, ¿eh? Pero tampoco estoy haciendo tremenda cosa, ¿no? Aquí cuando dividí, sí, pero fue sobre una función, porque quizá es una función y no una constante. Sí, pero es una función escalar. O sea, aquí no hay bronca con mi cuenta esta. Por eso está bien definidísimo siempre, ¿no? O sea, el único lugar donde tuve bronca y ahorita me di cuenta fue aquí. Pero todo lo demás estoy haciendo bien las cosas. Pero estoy pensando siempre en 3 componentes, ¿eh? O si las quieren hacer aparte, bueno, cada una parte. O sea, aquí diría NAX, JX, NAX, NBX. Y ahora sí son escalar todo eso. Y luego NAY, quizás JY, y así nos vamos, ¿eh? Y todo lo demás igual. Todo lo que he podido decir para vectores, lo puedo decir para cada componente, ¿cierto? Todo. Solo que sí tengo que, o sea, si voy a manejar la notación vectorial sí tengo que cuidar mis cuentas. No puedo hacer vectores entre vectores. No puedo igualar vectores con escalares, como yo estaba haciendo aquí. Aguas. ¿Vale? Nada más que uno, de repente, como ya te vas con... Mire, como he hecho aquí exactamente. Aquí dije, pues el flux de B vector es igual a 0, pero le puse 0 vector, claro está. Sí, ¿no? Entonces, así mismo debí de haber hecho acá, ¿no? Pero si manejaran ustedes por cada dirección en particular, ahí ya no tienen bronca, pues todo es un escalar, y entonces ya está, ¿no? Entonces, pero pues aquí sí me he cuidado, ¿eh? En todas partes, menos al último, ya. O sea, bien. Entonces, ahora, entonces, les queda de tarea para entregar que para 2 gases ideales, o sea, para una mezcla binaria de gases ideales, ahí bien, la difusividad de A, B es igual que la difusividad de B en A.
Ahora sí ya lo pueden probar y lo que tienen que utilizar es este super resultado que acabamos de obtener. Pero para una mezcla binaria. Entonces hagan esto y prueben que DAB es igual a DBA, ¿no? Eso es. ¿Tienen dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Para cuándo es esa tarea, profe? Ahí les diré por el ratito por Classroom. O sea, se los pongo y ya y ya sería, ya les diría, ¿no? Esto. Yo supongo que para el otro lunes o algo así, ¿no? Ya ven que, por cierto, y aprovechando el comercial, pues ya les dejé su segundo parcial ahí, es para este viernes en 8, ¿eh? Si necesitan más tiempo, pues ahí me dicen, ¿no? Pero tampoco puede ser mucho más, eso sí es cierto. Bueno, ahora vamos a estudiar ya como último punto, y espero que en 5 minutos terminar, que la transferencia de materia del componente I a través de una interfase de tipo sólido-fluido, líquido-gas, fluido-fluido en general, en fin. Entonces aquí tengo una interfase, ¿no? O interfaces, acuérdense, aquella zona que divide dos fases distintas, ¿no? Podrá ser líquido-líquido, pero invisibles, ¿no? O bueno, parcialmente invisibles, o mejor aún, fíjense, este era supuestamente el líquido, pues el etanol, se está vaporizando, ¿no? Este era el gas, y ahí, o sea, por ejemplo, para fijar ideas, ¿no? Y entonces están estudiando la transferencia ahí de vapor, pero en torno a la interfase. Aquí, pues claramente también tienen convección, ¿cierto? O sea, efectos difusivos, pero seguramente efectos de convectivo también. Pues entonces, al igual que en otro momento, yo puedo establecer un tipo de ley de enfriamiento de Newton con temperaturas para calcular la parte convectiva en torno a una superficie, ¿cierto? Aquí puedo hacer lo mismo con la transferencia de moles o masa. Aquí sí me he cuidado, como ciertas cuentas sí podría tener indefiniciones, si es que lo marco vectorialmente, sí podría tener mis broncas, entonces mejor, aquí sí va por cada dirección, ¿no? Entonces, voy a suponer que a la dirección esta le mando Y, le pongo Y positiva hacia arriba, ¿cierto? Entonces, quiere decir que vamos a suponer que la dirección de transporte es en esa, porque pues toda la superficie está en una misma composición uniforme, entonces quiere decir que en todo caso, a cada altura, las composiciones van a cambiar. Y van a cambiar porque en la medida que nos vamos alejando de esta superficie, pues claramente voy teniendo menos componente de ¿no? Entonces, estoy pensando que X, o sea, la composición, es una función de la altura, y por lo tanto, pues tiene sentido aquí hablar de flux molar de I en esa dirección, en bien. Muy bien, o sea que ya es la dirección de transferencia aquí. Que de alguna manera esto atrapa convección y difusión. O sea, ambos efectos, acuérdense que están metidos en este. Como ya le di dirección a la cosa, pues ya no le pongan vector allí. O sea, ya sería redundante. Nada más estoy tomando una sola dirección, que es la que hace sentido. No estoy pensando que haya transferencia ni en X ni en Z, por lo que acabo de comentar. Toda la superficie inicialmente está a la misma composición, ¿no? Entonces no puede haber transferencia en esas direcciones. Y la capita está tan chiquita en espesor que estoy asumiendo que sí, que X nada más cambia en Y y no en ninguna otra dirección, ¿no? Ya, entonces, pues que este flux de difusión-convección, digamos, es directamente proporcional a la diferencia de composiciones entre la superficie, que aquí la convección es, aquí la concentración o composición es máxima, y el seno del fluido. O sea, la composición que puedas tener de ahí por allá lejos, ¿no? Y estoy pensando que aquí se pone una capita de diferentes láminas ahí de fluido, donde en la última capa, pues ya tienen la composición X infinita, ¿no? Entonces toda la transferencia va a quedar supeditada a cierta zona. ¿Quién sabe de qué espesor en realidad? ¿No? Yo les digo una capita, pero a lo mejor puede ser una capa más grande de lo que creo. Bueno, pero siempre que el flux sea unidimensional de todos modos, entonces puedo yo establecer que esto es directamente proporcional, o sea, el flux a la caída de composiciones. Mientras más grande sea esta diferencia de composiciones, pues más grande va a ser el flux. Pero si estos dos son iguales, pues entonces no tendría flux de hecho, y son directamente proporcionales ellos. Bueno, pues la constante de proporcionalidad aquí, ¿cierto? Va a ser es una constante ahí que le voy a poner y que se va a llamar en general KY. Ahí pudieron haberle puesto, o KX. KX porque es una constante que va a estar expresada, o sea, que la van a utilizar cuando la diferencia esta que está aquí está en términos de composiciones. Si esas composiciones fueran en fase gas, pues le pondrían KY. Si fueran más bien de concentraciones, pues le pondrían KC. Y si fuera de presiones, pues KP o de concentraciones para gas, que diría mejor KG, ¿no? Como le llama todo el mundo.
dependiendo aquí de cómo sean las diferencias entre estas, ¿no? Entonces, si lo pongo como calle, pues así diría aquí, pues si lo pongo como KC, pues esta calle en realidad es esta C, que es la densidad molar, por esta KC. Ahorita les pruebo que eso es así, ¿no? Entonces, si se ha puesto así o así, pero este es como un tipo ley de enfriamiento, pero para moles, ¿no? Donde entonces se está suponiendo que CIDS o XIDS es mayor que la concentración o la fracción del medio, por eso ponen la composición o la concentración más grande menos la más baja. KC se llama coeficiente de transferencia, pero ahora de masa. En estas unidades, hagan análisis de unidades y vean que esto tiene sentido. Eso tanto para la KC como para la calle. Y aquí, pues KC o calle o la que quieran, pues es un parámetro empírico que pamplinas, que va a ser una constante de proporcionalidad, porque al igual que la H en otro momento para la transferencia de calor, ese sí va a ser una función, por lo menos física, o va a depender físicamente de la sustancia I que se está transfiriendo, pero también de la sustancia M en la que está transfiriendo, de la temperatura, de la presión, como si fuera una propiedad de estado, pero en este caso también de la geometría. Y también va a depender de la interacción del medio que estén analizando, es decir, interacción de la interfase y del medio. O sea, es decir, si este fuese una placa, ¿no? Y entonces le pusieran un ventilador aquí enfrente, ¿no? Pues el tipo de perfil de velocidades que armas en torno a esto va a ser distinto, y eso cambia la parte de efecto convectivo. Efecto convectivo en el sentido que quiera, de momento, de calor, o en este caso de transferencia de masa o de moles, cambia porque el tipo de régimen de flujo aquí afuera y la descripción del campo de velocidades es distinta. Y esta cosa pues tiene que ver mucho con convección. Pues quiere decir que se va a mover, necesariamente. O sea, por eso le pongo aquí del régimen de flujo también. Y entonces, por eso también depende de la forma de esta interfase. O sea, al final esta casi va a tener, dependiendo del sistema de coordenadas, pues va a tener se va a ver de diferente manera. Bien. Y ahora para relacionar esa famosa calle y KCs, ¿no? Todas estas son leyes de tipo de enfriamiento, pero para más o para moles, no se llaman así, pero pues, son condiciones interfaciales, al final de cuentas. Y entonces es lo que les comentaba hace rato, si aquí la diferencia es en el sentido de composiciones, pues aquí le ponen K y si esas composiciones son, por ejemplo, en fase gas, le ponen KY. Y si esto fuera una solución ideal, pues saben que la fracción mol de un gas de la especie I es igual a la presión parcial de I entre la presión total, o si lo ponen en el sentido de concentraciones, pues, ¿no? Que la concentración de la especie I se calculaba la fracción mol multiplicada por su densidad molar. Pues este resultado ya ves antes. En las versiones no lo vi con ustedes, pero esto lo saben de termo. Pues esta relación que está acá. Entonces, pues, claro, que ustedes pueden... Claro que esto ustedes lo pueden poner entonces estas fracciones mol como el cociente de estas dos, C y DC entre C y C y infinita entre C, y esa C que está ahí abajo distribuirla y poner esto que está aquí. Entonces, claro que K entre C, pues es KC. ¿No? Porque yo les había presentado esta ecuación hace ratito como diferencia de concentraciones multiplicado por KC. Entonces quiere decir que KC termina siendo K entre C, y por eso les decía desde acá que iban a encontrar una relación, pues, entre KX en este caso y KC, ¿no? Que es, pues, esta que acabo de poner aquí. Nada más que en este caso, pues, para gases, ¿no? Y ahora sí, para el gas ideal, pues entonces aparte esta fracción mol que está aquí, ¿cierto?, que es de un gas ideal, se puede estudiar como la presión parcial, como dije, de la presión total, y entonces en lugar de poner yes, pues ponen la presión parcial de cada cosa entre la presión total, esta como es una constante sale, entonces tienen Pero si en lugar de expresar esto en términos de calle, lo quieren hacer en términos de KC, pues acabamos de ver que calle es igual a C por KC, y si es una solución ideal o un gas ideal, entonces saben que concentración entre presión total es igual a 1 entre RT. Pues esto lo saben de la ecuación de gas ideal, porque la ecuación de gas ideal es N por RT igual a P por B, ¿no? A P por B. Pero esta N que está del lado izquierdo, si lo dividen entre volumen, pues queda densidad molar. Entonces, densidad molar por RT, pues es igual a presión total.
¿no? Y entonces quiere decir que esa porción total, si la pasan dividiendo, entonces concentración de presión total por RT es igual a 1. Y entonces este RT, si la pasan dividiendo del otro lado, pues entonces quiere decir que concentración, o más bien densidad molar entre presión total, pues es el recíproco de la R por T, ¿no? Por eso quedó de esta manera. O sea, estoy jugando nada más con las propiedades de gas ideal, ¿no? Eso que lo que estoy haciendo. Y cuando las cosas están en términos de la presión, se le suele llamar a todo este cúmulo de constantes, ¿cierto? Se ha presentado así, o así, o así. Pero cuando la diferencia es de presiones, entonces todo es KG. Esto es KG, este es KG y este también. Y es lo que estoy diciendo aquí abajo. Y entonces, tengo una relación, pues, entre todas las constantes, sea calculada vía por diferencias de presión, vía por diferencias de concentración, o vía diferencias de composición en gas en este caso, pues se pueden interrelacionar entre todas ellas y también se puede hallar esta otra relación, ¿no? Casi ya. ¿Sale? Entonces, digo, pensando en que la diferencia de composición esta sea de gas y de un gas ideal además. Si es de líquido, entonces pondrán aquí nada más X y aquí le llaman K de X, y claro que todo aquello que involucró fórmula de gas ideal, pues ya no va a ser cierto, ¿no? Eso sí. Pero lo que no involucra eso, pues sí va a seguir siendo cierto, ¿no? En particular estas, también las pueden pensar igual si aquí tienen X por todas partes, ¿no? Eso es. Eh, pero de esto tendríamos que hacer como ejercicios y puntualizar varias cosas, o sea, con ejercicios concretos para que se vayan acostumbrando a esta notación. Esto nada más fue como una vista a vuelo de pájaro, nada más, ¿no? Pues es como una especie de ley de enfriamiento, pero ahora para masa, o para moles en este caso, que va a servir en torno de interfaces, como siempre, y que va a servir en nuestros ejemplos como condición interfacial, de hecho. O sea, como una condición de frontera. Y así la manejaremos nosotros, ¿no? Si alcanzamos a ver algún problema donde se pide explícitamente estas cosas, pues igual lo veremos, si no, pues ya ni modo, ¿no? O sea, hasta donde lleguemos, pues. Pero, digamos, abuelo de pájaro, ahí está, ¿no? Ahí están los conceptos, de hecho, básicos. Realmente no requiero mucho más, ¿eh? De hecho, más que les digo, en todo caso, un par de ejercicios y ya. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Y entonces esta sería como que toda la parafernalia, si ya no hay dudas, digo, teórica que necesito hasta este momento. Y ya, porque ya lo que sigue es hacer ejercicios, de hecho, hacer ejercicios de esto. Otra vez, pues, esto fue capítulo, digamos, 16 del BERT. Ahora voy al 17, que son balances envolventes. Pues voy a hacer los balances mismos que hice antes, o sea, del mismo estilo que hice para calor y que hice para momentum, pero ahora aplicado a masa, con el nuevo lenguaje que acabo de introducir, eso sí, y con las nuevas ecuaciones estas que estoy poniendo acá, y quizás como condiciones de frontera, pues poner al tipo ley de enfriamiento de Newton, que no es ley de enfriamiento, pero pues que se parece en estructura, digo, pero ahora adecuado a masa, ¿no? O a moles. Y esto sería lo novedoso, ¿no? ¿Dudas hasta aquí entonces? ¿Todo bien hasta aquí, jóvenes? Si está todo bien, aquí concluimos. De hecho, esta clase, pues era la clase introductoria. Mañana vemos el primer ejemplo, que ya le subí también por internet. O sea, bueno, por Classroom. Ya está también ahí. Sí, profe. Bueno, pues muchas gracias entonces por su atención. Aquí termina entonces la grabación. Los sueltos se vuelven a pagar. Pues aquí le tengo la grabación.